Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos ahora sí a estudiar los sistemas. Empezamos con sistema esquelético y con sistema muscular, que juntos están formando lo que se llama el aparato locomotor. Empecemos a hablar entonces de sistema esquelético, ¿sí? Esos huesos y qué tienen para contarnos. Cuando uno piensa en el sistema esquelético, lo primero que se le viene a la mente es justamente el esqueleto. ¿Cuál es el problema? Es que si nosotros nos quedamos con que el sistema esquelético es solamente los huesos, ¿bien? Nos quedamos cortos. Es necesario que existen otras estructuras, ¿bien? Que ayudan a este esqueleto a cumplir sus funciones, que van a ser un montonazo. Entonces, uno puede ver directamente, ¿sí? Decir, bueno, en los adultos, ¿sí? Tenemos 206 huesos, ¿bien? Tenemos 32 dientes. ¿Qué otra cosa tenemos que forma el sistema esquelético? Tenemos ligamentos, que son las bandas fibrosas de tejido conectivo denso, ¿sí? Y este va a ser fundamental para articularme huesos con huesos, ¿bien? Los ligamentos me están reforzando las articulaciones que más adelante las vamos a ver. Si nosotros no tuviéramos estos ligamentos y no tuviéramos articulaciones en el sistema esquelético, no nos podríamos mover, seríamos algo completamente estático, ¿sí? No tendríamos el rango de movimientos que tenemos hoy en día, ¿sí? Que eso lo pueden ver, ¿sí? Si ustedes tienen algún muñequito en su casa, ¿sí? Que son esos de plástico duro, no está nada articulado, ¿sí? Por ahí se mueve para adelante y para atrás los brazos, pero no hace, ¿sí? Los movimientos como sería algo más real, que fue todo un boom, ¿sí? Ustedes por ahí son más chicos y ya nacieron con todo lo que era las Barbies y todo lo que es súper articulado, pero en su momento eso fue como un gran avance desde lo que era la invención de los juguetes, ¿bien? Entonces imagínense que nosotros es el mismo concepto, sin esas articulaciones no tendríamos el rango de movimientos que tenemos nosotros, ¿sí? Para poder reforzar eso y para poder unir esas articulaciones, ¿sí? Muchas veces se necesitan estos ligamentos, ¿bien? Y por otro lado, hay otra estructura que a nivel de la conformación es otro tipo de tejido, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho las especializaciones que tenía el tejido conectivo? ¿Sí? Teníamos el tejido que era el óseo y teníamos el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es el que nos forma los cartílagos y estos también forman parte del sistema esquelético. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, ¿sí? Necesita crecer. Nuestro cuerpo además en muchos lugares necesita flexibilidad. Por lo tanto, si solamente tuviésemos a los huesos, ¿sí? Estas cosas que necesitamos, ¿sí? Esta necesidad de expandernos, esta necesidad de que haya movimientos que requieren cierta flexibilidad, no existiría. Por lo tanto, tenemos a los cartílagos, ¿sí? Que es más flexible que el hueso, pero es incluso más duro que el músculo. Es un punto intermedio, ¿sí? Entonces, ¿qué me conforma al sistema esquelético? Huesos, cartílagos y ligamentos. Bien, cuando queremos empezar a estudiar a todos estos diferentes huesos que componen el sistema esquelético, una de las cosas que tenemos que hacer es hacerle caso al famoso dicho divide y conquistarás. De esa manera podemos ir incluso más minucioso en la partición, en cómo separamos esto, que cuando habíamos hablado de separar en esqueleto axial y esqueleto apendicular, ¿sí? Yo puedo separar, por ejemplo, el esqueleto axial en la cabeza, en la caja torácica, bien y en la columna vertebral. De esa manera, yo cuando digo, bueno, ¿qué huesos tengo en la cabeza? Incluso ahí puedo separar cuáles son los huesos que me forman el cráneo, cuáles son los huesos que me forman el macizo craneofacial y cuáles son los huesos que tengo en el oído. Estos huesecillos, ¿sí? El yunco, el martillo y el estribo, que son los huesos más chiquititos que tenemos, ¿bien? De la misma manera, cuando uno quiere ver cuál es esta región, esta caja torácica, ¿sí? Vamos ahí, encontramos al esternón y encontramos a las costillas. Y esto es un ejemplo de por qué no es tan tremendo, porque uno dice 206 huesos, no los aprendo ni en 2 vidas, ¿cómo hago? Pero la verdad, chicos, fíjense, acá tenemos, ¿sí? Dice que hay 25 huesos, ¿bien? 24 de esos huesos son costillas. Costilla número 1, 2, 3, 4 hasta la 12, costilla número 1, 2, 3, 4 hasta la 12, ¿sí? Tenemos 12 pares de costillas o 24 costillas, ¿bien? Y en el medio un hueso que es impar, que es el esternón. Entonces fíjense en acá, yo sé que estas son costillas y esternón, ¿sí? Ya sé 25 huesos de esos 206,
¿sí? Lo mismo que cuando hablamos acá de la columna vertebral. Estas son todas, ¿saben qué? Vértebras, ¿sí? Las regionalizamos, ¿bien? Las vértebras que me forman el cuello son las cervicales y las nombramos con la letra C de cama y con el número que va a ir, la primera es la más superior y la última, el número más grande, es la más inferior. Entonces sería de C1, la primera vértebra cervical que está en contacto con el cráneo, y C7 es la que se continúa con las vértebras, estas 12 vértebras que tenemos acá, que son las torácicas, ¿bien? Que tenemos, ¿sí? Formando esta parte media del tronco, ¿bien? Y después tenemos las lumbares, que son 5 vértebras, las más grandes que tenemos en esa región, y esto es solamente la región móvil de la columna. Después tenemos una sección donde las vértebras están fusionadas, ¿sí? Donde no hay movimiento, que es el sacro y es el coxis, ¿bien? Entonces, fíjense que acá ya habíamos hablado de un montón de huesos, ¿sí? Tenemos 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, el sacro y el coxis. Un montonazo y ya lo acabamos de decir así de una, ¿bien? Lo mismo que miembro superior y miembro inferior, con la cintura escapular y la cintura pélvica, ¿sí? Fíjense, lo que tengo de la derecha lo tengo de la izquierda, ¿sí? Exactamente igual tanto del miembro superior como del miembro inferior, ¿sí? Entonces son muy pocos los huesos que encontramos de forma única, donde yo me tengo que acordar el ilioides, ¿bien? Me tengo que acordar, ¿sí? El esternón, que es un hueso impar, me tengo que acordar, sobre todo acá está el lío, ¿sí? Cuando hablamos de los huesos del cráneo, el macizo craneofacial, ¿sí? Porque después incluso a niveles chiquititos, como hablamos acá de la muñeca, y hablamos acá de el tarso, ¿sí? Acá hablamos de el metacarpo y el carpo, y acá hablamos del tarso y el metatarso. Podemos decir que son metatarsianos estos, ¿sí? Y acá decimos que son metacarpianos y falanges, ¿bien? Y son nada más acordarse 8 huesos que hay acá de este lado de la muñeca y 7 que tenemos acá formando la parte posterior del pie, ¿bien? Entonces en realidad no es tanto. Uno después cuando los va nombrando los vamos reconociendo y es mucho más sencillo. Igual quédense tranquilos que a esta altura no les voy a pedir que me digan, ¿sí? Todos los huesos del cuerpo, pero sí que pierdan ese miedo, ¿sí? A estos números grandes, uno los puede utilizar para impresionarme. Sé 206 huesos y podés nombrar 25, sí, te nombro 25 huesos, 24 costillas, el esternón, ¿sí? Entonces, por ese lado no es tan tremendo, eso es lo que les quería comentar con respecto a esto. Cuando hablamos de las funciones que tiene el sistema esquelético, ¿sí? Hay algunas que quizás nos vienen muy rápidamente a la imaginación, que es lo que pensamos enseguida, que puede ser el soporte o la locomoción, pero hay algunas otras que también son funciones de este sistema muy importantes para nosotros y quizás no las conocemos tanto. ¿Bien? Entonces, una de las funciones que tiene el sistema esquelético es la de protección, ¿sí? Muchos huesos van a ser los encargados de proteger las estructuras delicadas del cuerpo. Por ejemplo, los huesos del cráneo protegen al cerebro, ¿sí? La caja torácica está protegiendo al corazón, a los pulmones, todos esos órganos que son sumamente importantes para la vida, ¿sí? Y además, muchos huesos, como son las vértebras, van a proteger a lo que es, ¿sí? La médula espinal, ¿sí? Y otros tienen médula ósea, que esa médula ósea es súper importante para la producción de células hematopoyéticas, por ejemplo, ¿bien? Que eso lo vamos a ver como una función separada a continuación, ¿bien? Soporte, obviamente los huesos forman el entramado de soporte del cuerpo, en los huesos se insertan los músculos y a través de ese trabajo en conjunto de los huesos y músculos es que tenemos la función de locomoción, ¿sí? Los músculos se encuentran anclados con firmeza a los huesos y cuando se contraen, ¿sí? O se relajan, tiran de ellos y los mueven, ¿sí? Miren el tema de vuelta con el brazo y el antebrazo, ¿sí? Seguramente todos flexionaron alguna vez el brazo y tuvieron ese bíceps, ¿bien? Entonces, hay un montón de músculos, ¿sí? Que me están uniendo el húmero, que es el hueso del brazo, con el radio y el cúbito, que son los huesos que tenemos en el antebrazo. Y yo cuando quiero acercar o alejar mi brazo, ¿sí? Mi antebrazo del brazo, lo que estoy haciendo es flexionando o extendiendo esos músculos. Y eso me permite movilizarme. Lo mismo pasa con las piernas y con cada uno de los movimientos que podemos hacer en el cuerpo. Entonces, esta diapositiva tenemos como función del sistema esquelético protección, soporte y locomoción.
Otra función que tenemos, ¿sí? Es la hematopoiesis, ¿sí? Esto es lo que les comentaba recién, se va a dar en aquellos huesos que tienen la médula ósea, ¿sí? La médula ósea puede ser roja o amarilla. La roja es la que tiene función hematopoyética y la médula ósea amarilla es aquella que está teniendo un proceso de involución hacia lo que es grasa, ¿bien? Es igual que tranquilos que ahora cuando veamos bien el tema de cómo están formados los huesos, lo vamos a ahora nombrar. Hasta ahora nos quedamos que tienen esta formación hematopoyética, que van a ser generadoras de células, ¿sí? Que son importantes para la sangre, ¿sí? Los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿sí? Que vienen que son pequeños pedazos o trombocitos, ¿sí? De estas células más grandes de la médula ósea, que son los megacariocitos, ¿bien? Otra cosa que tenemos es de almacenamiento, ¿sí? Los huesos, vamos a ver que están hechos de calcio, ¿sí? También de fósforo y otras cosas, pero calcio es un componente muy importante de los huesos, ¿bien? Entonces, cuando hay algo que se busca el equilibrio, ¿sí? En este caso lo vamos a llamar homeostasis, ¿sí? Del calcio sanguíneo, muchas veces el tema de los huesos, que ustedes lo están viendo ahí en pantalla, no se preocupen que esto les va a tocar estudiarlo más adelante. Eso para que vean que hay una relación entre la cantidad de calcio que tenemos en sangre y la actuación de dos hormonas, que son la calcitonina y la paratiroidea, ¿sí? O la paratormona, que me van a regular el tema de la actuación de algunas células que me pueden empezar a reabsorber el hueso y liberar iones de calcio hacia la sangre, ¿sí? Entonces, como son grandes bloques de calcio, ¿sí? Imagínense que cuando se activa todo esto, digo, bueno, tengo un soldadito que me está picando parte del hueso y ese hueso está hecho de calcio. Entonces necesito calcio, bueno, rompo un pedacito de hueso para eso, ¿sí? Romper es muy exagerado, ¿sí? Esto es una reabsorción muy pequeñita a nivel celular que estamos teniendo. Pero ese es el objetivo, ¿sí? Nos falta calcio en sangre, bueno, tenemos los huesos, por eso son de almacenamiento o de reserva. Bien, en el sistema esquelético no tenemos solamente huesos, sino que también tenemos a los cartílagos o el llamado tejido cartilaginoso. Este es un tipo de tejido conjuntivo, ¿sí? Que está caracterizado por tener más sustancia extracelular que células, ¿bien? Y que como características generales tiene que es avascular, o sea que no tiene aporte, ¿sí? A nivel de los que son los vasos sanguíneos, es no inervado, o sea, no tenemos los nervios, ¿sí? Y es extremadamente flexible. Va a tener dos funciones principales este tejido cartilaginoso. Como punto número uno, ¿sí? Va a ser el revestimiento de las superficies articulares. Porque piensen, hueso con hueso son duros, ¿bien? Y si yo no tengo que articular que una superficie se mueva sobre la otra, si yo tuviera eso y no tengo a nada en el medio, entonces lo que tendría después de un tiempo es un desgaste de esas superficies óseas que están articulando, porque sería algo rígido contra algo rígido, raspando todo el tiempo, ¿sí? Por el movimiento y eso traería a la disolución de esas superficies. ¿Cómo el cuerpo compensa para que no pase esto? Bueno, esas superficies están recubiertas de cartílago, ¿sí? Cartílago que decimos que es más flexible, ¿bien? Y tiene esa capacidad de amortiguarme, ¿sí? Esas superficies articulares para que tengan un desplazamiento más suave y que no sea traumático para las extremidades. Otra cosa interesante con respecto al tejido cartilaginoso es que en algunos lugares de los huesos son precursores. Hay algo que se llaman sitios de osificación, donde el tejido cartilaginoso se convierte en, ¿sí? Tejido óseo. Y piensen que esto tiene lógica. Ustedes no tienen la altura que tienen ahora que la que tenían cuando eran un bebito, ni a los 2 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros huesos crecieron, ¿sí? Para crecer ese tejido, ¿sí? Óseo tuvo que haber venido de algún lado. ¿De dónde vino? De estas placas de osificación que estaban hechas al principio de tejido cartilaginoso. ¿Bien? ¿Cuáles son las células que tiene el tejido cartilaginoso? Podemos hablar de 3 células, ¿sí? Condroblastos, condrocitos y condroclastos. Y en líneas generales, ¿sí? Tanto cuando hablamos ahora de estos que son del tejido cartilaginoso, cuando hablemos de las células que pertenecen al tejido óseo, vamos a ver que tienen 3 funciones que son básicas. La de secreción, o sea, del origen de lo que es la matriz celular y de todo, ¿sí? El mantenimiento de la misma y la reabsorción de la misma, ¿sí? Entonces, acá tenemos los condroblastos, son aquellos que dan origen al tejido, son los
que están encargados de formar la matriz de este tejido cartilaginoso. Los condrocitos vienen de los condroblastos y son los encargados de mantenerme vivo este tejido, ¿sí? Son un poco menos activas, pero se van a localizar dentro de lagunas y mantienen esta matriz, ¿sí? Y después tenemos a los condroclastos, ¿sí? Que estas son células grandes, multinucleadas, ¿sí? Que están presentes durante el desarrollo embrionario y se cree que estas lo que tienen es una pequeña reabsorción de esa matriz, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa más que nada? Ustedes, digo, chicos, ¿cuáles son las células del tejido cartilaginoso? Condroblastos, condrocitos y condroclastos, ¿bien? ¿Qué es el tejido cartilaginoso? Un tipo de tejido conjuntivo, ¿sí? ¿Cuáles son sus funciones? Revestimiento de superficies articulares, sitio de crecimiento en los huesos largos, ¿sí? Y características generales, es avascular, no está inervado y es muy flexible. Y como siempre todavía hay más, ¿sí? Los tejidos cartilaginosos no son todos iguales. Podemos distinguir tres tipos: tejido cartilaginoso hialino, tejido cartilaginoso elástico y el llamado fibrocartílago. ¿Bien? El tejido cartilaginoso hialino es el más abundante de todos, ¿sí? ¿Y en qué se separa? En la cantidad de fibras y de qué son esas fibras. En este caso, el cartílago hialino tiene algunas fibras de colágeno, ¿sí? El cartílago elástico, ¿sí? Ya tiene su nombre y este tiene una mayor proporción de fibras elásticas, mientras que el fibrocartílago tiene, ¿sí? Muchas más fibras de colágeno que lo que tuviera el cartílago hialino. Entonces el fibrocartílago es un poco más resistente que el cartílago hialino, ¿sí? Y acá tenemos tres ejemplos de esos cartílagos, ¿sí? Tenemos a la tráquea, que es uno de los órganos de la respiración, ¿sí? Tenemos el pabellón de la oreja, ¿sí? El hélix, ¿sí? Y tenemos ahí ese revestimiento, ¿sí? Eso es una rodilla, ¿sí? Y tenemos ahí a los famosos meniscos que están hechos de cartílago, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los tipos de tejido cartilaginoso que tenemos? Hialino, elástico y fibrocartílago. ¿En qué se diferencian? En el tipo de fibras que los componen y en su proporción. El elástico tiene fibras elásticas, hialino y fibrocartílago tienen fibras de colágeno, pero el fibrocartílago tiene más fibras de colágeno, lo que le da más resistencia que el cartílago hialino. Bien, volviendo un poco a lo que es el tejido óseo, acá tenemos presentes a las células, que son las que nos componen el tejido óseo. Fíjense en que ahora estas tienen nombres parecidos a las que habíamos visto recién. Tenemos a la célula osteoprogenitora, esas son las células madres, ¿sí? Tienen las células una capacidad en poder diferenciarse, ¿sí? Y esas células que tienen la potencialidad de diferenciarse en otras son las que llamamos células madres, ¿bien? En este caso, esta es una célula madre de las que me van a dar células óseas, ¿sí? También tenemos células madres que son completamente indiferenciadas que podrían haber llevado el camino a cualquier otra cosa. ¿Bien? ¿Cuáles son las tres células que me interesan acá? Los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Y fíjense que si ustedes me prestaron atención cuando los vimos recién en tejido cartilaginoso y hablamos de sus células, acá vamos a repetir esas funciones. Los osteoblastos son las células que me forman el hueso, son las encargadas de sintetizar las fibras para la matriz ósea. Los osteocitos, ¿sí? Provienen de los osteoblastos, son células maduras, ¿sí? En este caso son las más abundantes y son las encargadas de mantener ese metabolismo del tejido óseo y que esté todo bien. Y después tenemos a los osteoclastos, ¿sí? Estas, fíjense que son multinucleadas, ¿bien? Son más grandes que las otras, ¿bien? Y estas son las responsables de la reabsorción ósea. ¿Sí? Entonces, osteoblasto, blasto crea, osteocito mantiene, clasto reabsorbe, ¿sí? Bien, cuando hablamos de tejido óseo, también estamos hablando de que es tejido conjuntivo especializado. Bien, va a estar constituido principalmente por calcio y fósforo. Acuérdense que por eso habíamos dicho que era el sistema esquelético una gran fuente de reserva para el calcio más que nada. El calcio que cumple funciones a nivel de lo que es el sistema, lo que es el cuerpo, muchas funciones y extremadamente importantes, de lo que es la conducción del impulso nervioso, el impulso eléctrico, ¿sí? A que nuestros músculos puedan moverse, a la coagulación. Entonces imagínense que el calcio es sumamente importante. Ustedes en el laboratorio van a tener que hacer dosajes de calcio, ¿sí? De los que van a hacer los grandes iones. Y bueno, y este es uno de los importantes, ¿bien? Para acordarse. Cuando hablamos del tejido óseo, ¿sí?
Tanto en la material extracelular como en las células pueden formar dos tipos de tejido óseo. Me pueden formar hueso compacto o me pueden formar hueso esponjoso. ¿Bien? En líneas generales, cuando tenemos un hueso, ¿sí? Fíjense que estamos como lo estamos pelando. ¿Cuáles son las partes que tiene un hueso? Va a tener, ¿sí? Periósteo, ¿sí? El periósteo, esta parte que está acá arriba. Esperen que voy a poner el puntero de vuelta. Ahí está. Esto que está acá es el periósteo, ¿sí? Es una membrana, esta es de tejido conjuntivo, y va a ser la encargada de recubrirme a los huesos, salvo en las superficies articulares donde ahí teníamos, ¿sí? Al cartílago, ¿sí? Y en los lugares donde voy a tener insertado ligamento y tendones para los músculos, ¿bien? El periósteo tiene, ¿sí? Terminaciones nerviosas y está vascularizado, entonces tiene aporte sanguíneo y también tiene, ¿sí? Nervios que son los que me transmiten sensación, ¿bien? Entonces tenemos el periósteo, fíjense que acá tenemos hueso compacto, ¿bien? Tenemos hueso esponjoso, y algo interesante en este de acá, en algunos huesos tenemos lo que es la médula ósea, ¿sí? Esta médula ósea, la que habíamos hablado, que tiene esa función hematopoyética también súper importante, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que más me interesa acá? Que sepan que el tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado, que está compuesto principalmente por calcio y por fósforo, y que se puede organizar de dos maneras. Lo podemos encontrar como hueso compacto o como hueso esponjoso, y de eso vamos a hablar a continuación. Bien, el hueso compacto también lo llamamos cortical, ¿sí? Ese cortical puede ser de corteza. ¿Vieron los árboles que tienen esa parte de afuera? ¿Sí? Esa es la corteza. Y adentro tiene otro tipo de madera. Bien, en este caso esa analogía no es para que ustedes lo asocien con que el hueso compacto o cortical es rasposo ni nada de eso, sino para que les quede este tema de que el hueso compacto está protegiendo algo, ¿sí? En su interior. ¿A me está protegiendo? Al hueso esponjoso. ¿Bien? Este va a ser más rígido, ¿sí? Como es más rígido, ¿sí? Nos puede dar más resistencia, ¿sí? Y va a ser el encargado de soportar el peso del esqueleto humano. Esa proporcionalidad esa proporción de rigidez y resistencia, ¿sí? Es lo que hace que sea el componente principal de los huesos largos, que los huesos largos son los principales huesos para la locomoción. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de huesos largos, cortos y las clasificaciones que tenemos con respecto a eso. Pero tengan en cuenta que los largos son los del aparato locomotor, tienen función de palanca, ¿sí? Ayudar a que nuestros músculos puedan moverse, ¿sí? Y movilizar a las personas. Contienen suministro de sangre, ¿sí? Y ayuda a la formación de nuevo hueso, ¿sí? Todo esto en lo que es el hueso compacto o cortical, ¿sí? Suministro de sangre porque en ellos tenemos, a ver si lo encuentro acá. No, en este no está. Pero hay un agujerito, ¿sí? Que uno puede encontrar en la mayoría de los huesos, ¿sí? Que se llama foramen nutricio, ¿sí? Entonces, ese foramen, este agujerito es donde están llegando los vasos que me van a mantener vivo todo este tejido. Bien, ¿y cómo está formado el tejido óseo compacto? Y acá esto es pregunta de examen y súper importante por ostionas. Ostionas, digo, ¿qué tipo de tejido óseo está compuesto por ostionas? ¿Esponjoso, cartilaginoso o compacto? Y ahí me dicen, profe, cartilaginoso no es tejido óseo. Buenísimo, esa no era. ¿Sí? Y es el compacto, ¿sí? El esponjoso, después vamos a ver, está formado por trabéculas, ¿sí? Esto es, ¿sí? Las ostionas, ¿sí? Tienen formas cilíndricas alrededor de algo que se llama conducto de Haber, ¿sí? Donde se está organizando la matriz ósea, está organizada en láminas o anillos concéntricos, ¿sí? Estos conductos de Haber son un canal vacío por donde van a pasar todos los vasos sanguíneos que son los encargados de mantenerme vivos, ¿sí? Proporcionándome los nutrientes y el oxígeno a estas células del tejido óseo que son los osteocitos, ¿sí? Estos osteocitos los tenemos entonces, ¿sí? Entre las láminas concéntricas de la matriz mineralizada en pequeños orificios también llamadas lagunas, ¿bien? Reciben la nutrición por parte de los canalículos que los conectan con el canal central, que es el canal central de Haber, ¿sí? Entonces, la respuesta acá de cómo está formado el tejido óseo compacto corta es por ostionas. ¿Qué son las ostionas? Son subunidades, ¿sí? Donde la matriz del tejido óseo está dispuesta en láminas concéntricas o anillos concéntricos que rodean a un conducto donde pasan vasos que se llama conducto de Haber. ¿Qué otra cosa encuentro? Encuentro osteocitos en lagunas, ¿sí? Que son espacios que me van a quedar dentro de estos anillos concéntricos. Ahora en la siguiente diapo lo vamos a ver. Bien, y acá tenemos la estructura del hueso compacto.
¿Todo esto es una osteona? No, esto es una osteona, ¿sí? Fíjense, tenemos el canal central, que es el canal de Haber, donde tenemos, ¿sí? Arterias, venas y tenemos al nervio. ¿Saben cómo se le dice ese? Paquete vascular nervioso, o VAN, B corta A-N. Veno, arteria, nervio, ¿sí? Generalmente son tres estructuras que van, ¿sí? En paralelo, ¿bien? Entonces acuérdense de eso para más adelante seguramente les sirva, ¿bien? Entonces acá tenemos los canales de Haber y fíjense en cómo se organiza en formas concéntricas alrededor de esto. Y estos espacios que están acá, ¿sí? Son donde están los osteocitos, son las lagunas donde están los osteocitos, ¿sí? Y las con formas concéntricas y demás es lo que llamamos canalículos, ¿sí? Los canalículos son los que me conectaban al canal de Haber para que le llegue, ¿sí? Esa nutrición a estos pobres osteocitos. Entonces un montón de estas osteolas me están formando esto grande, que es la estructura, ¿sí? Bien en macro, de ese tejido óseo compacto, ¿sí? Del hueso compacto, ¿sí? Y como siempre, rodeando todo esto, aquí tenemos al periósteo. Y acá ven que ya esto no es igual a lo que tenemos acá. Acá empieza a estar ¿quién? El tejido óseo esponjoso, ¿sí? Fíjense que esto está desorganizado. Eso ahora después lo vamos a ver. Bien, y para que no haya confusiones, yo ya sé que se los dije en la diapo pasada, pero ya me conocen a esta altura que me encanta volver a repetirle las cosas. Esto que está acá es una osteona, ¿sí? Por eso tenemos el diagrama amplificado de una de ellas para que no se nos confundan con las cosas que había extras en el otro gráfico. Bien, decíamos que teníamos, ¿sí? Un canal central que se llamaba canal de Haber, donde teníamos al paquete vascular nervioso, vena, arteria y nervio, ¿sí? En el cual alrededor de ella se me van a organizar, ¿sí? Las laminillas de matriz óseas, ¿sí? Esas láminas son cada una de esas laminillas óseas, ¿bien? Y vamos a tener lagunas donde en el medio, ¿quiénes estaban? Los osteocitos, ¿bien? Que estos eran células maduras de tejido óseo, del tejido óseo, ¿bien? Y después íbamos a tener también a los canalículos, que van a ser aquellos que me estaban pudiendo transportar todos los nutrientes y la oxigenación que venía de acá hacia estas células para mantenerlas vivas, ¿sí? Entonces tenemos el canal de Haber o canal central, donde tenemos el paquete vascular nervioso, arteria, vena, nervio, los canalículos, ¿sí? Las lagunas, donde están los osteocitos, y lamelas son cada una de estas organizaciones concéntricas de la matriz ósea. Todo eso junto que me forma una osteona. Las osteonas, ¿a qué tipo de tejido óseo pertenecen? Al tejido óseo compacto. Bien, importante tejido óseo, ¿sí? Esponjoso o el hueso esponjoso, que dice ahí en el megáfono no hay osteonas. Acá lo que tenemos es la matriz ósea que está adoptando una forma trabecular, ¿sí? No está todo organizado, compactadito como el otro, está desorganizado, se ve como tejido desorganizado, ¿sí? Tiene forma parecida como fuera una telaraña o esos quesos que tienen un montón de agujeros, que gruyere puede ser. No soy muy buena con esos nombres, ¿bien? Ahora igual vamos a ver un dibujo, así me van a entender lo que les digo, ¿sí? Estas trabéculas tienen, se ve como tejido desorganizado, pero tienen una función, ¿sí? Están alineadas con exactitud a lo largo de lo que se llaman líneas de tensión, ¿sí? Y esto es lo que está ayudando realmente al peso a tener mayor resistencia posible a las cargas, ¿bien? En el interior de las trabéculas tenemos a los osteocitos, también hay vasos sanguíneos y hay lagunas. ¿Qué es lo que no hay? Osteonas. ¿Cómo está organizada la matriz ósea? ¿Sí? Como si fuera tejido desorganizado, pero alineado, ¿sí? Con exactitud a lo largo de líneas de tensión. ¿Y cuál es una de las especialidades del hueso esponjoso? ¿Sí? Darme resistencia a las cargas, poder soportar el peso. Bien, y fíjense, acá tenemos entonces la estructura del hueso esponjoso, ¿sí? Acá tenemos por afuera, bien que compacto, ¿sí? Bien, el nombre no está dicho al azar. Acuérdense que en todo lo que es biología, anatomía, son súper buchones, no se buscaron complicarse la vida. Ya bastante tenemos cuando decimos, bueno, y además hay. Entonces, estos nombres son algunas cosas que nos dicen, ¿sí? Las cosas ya como son, ¿bien? Hueso compacto, miren la diferencia que hay con esto, que obviamente, ¿qué les parece más organizado, esto o esto? Y esto está más liso, más lindo. Esto es tejido óseo desorganizado, ¿sí? Está formando trabéculas en realidad, no está desorganizado, pareciera de esa manera. Acuérdense que está dispuesto siguiendo esta línea de tensión. Y es este
el que le da mayor resistencia, ¿sí? Después tenemos, ¿sí? Recubriendo acá al hueso cortical que teníamos, el periósteo, ¿sí? Y acá en el medio, esto como es un hueso largo, tenemos a la médula. Bien, y el último que tenemos, y ya con esto estamos cerrando esta clase, son los tipos de huesos. Podemos hablar de huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y huesos sesamoides. Bien, vamos entonces a ver qué significa, qué los caracteriza a cada uno de estos. Hablemos de descripción y de función, ¿sí? Eso va a ser la parte primordial para poder determinar qué tipo de hueso es el que tengo, ¿sí? Los huesos largos vamos a decir que predomina su longitud por sobre su ancho y su espesor, o sea, son más largos de los que son anchos y los que son gruesos, ¿bien? La función va a ser de palanca y están relacionados con qué cosa? Con la locomoción, ¿sí? Con lo que es la movilidad, poder movernos, ¿sí? Ejemplos de estos tenemos al hueso del brazo, que es el húmero, ¿sí? El cúbito y el radio, que son los dos huesos del antebrazo, al fémur, que es el hueso del muslo, ¿sí? Y a la tibia y el peroné, que son los huesos de la pierna, ¿bien? El ejemplo que tienen acá, el que está viendo ahí, es un húmero, ¿sí? Ese es el hueso largo que me está dando la parte ósea del brazo. Bien, en cuanto a los huesos largos, vamos a poder describir en ellos tres regiones, ¿sí? Una región que va a componer el extremo tanto superior como inferior, ¿sí? Al que vamos a llamar epífisis, ¿sí? Esta es la epífisis, esto también es la epífisis, ¿sí? Extremo superior y extremo inferior. Vamos a poder describir una región que va a ser central, que es la del cuerpo, ¿sí? Que se va a llamar diáfisis, que es esta que está acá, y hay una región de transición o de unión entre la epífisis y la diáfisis que se llama metáfisis. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las tres áreas que se describen en los huesos largos? Epífisis, metáfisis y diáfisis. Los extremos son las epífisis, el centro o el cuerpo es la diáfisis y el punto de unión entre el extremo y el cuerpo, entre la epífisis y la diáfisis, es la metáfisis. ¿Sí? Sé que son nombres complicados, ¿sí? Acá sí le buscaron complicarse las cosas, ¿bien? Vamos a ver entonces qué pasa con cada uno de ellos, ¿bien? Con la epífisis, ¿sí? Podemos decir que es el extremo superior e inferior de los huesos largos. Acá tenemos hueso esponjoso recubierto por hueso compacto y cartílago hialino, porque acuérdense que acá lo que teníamos eran las superficies articulares, ¿bien? Algo interesante es que a esta altura en las epífisis, entre las trabéculas del hueso esponjoso, se ubica la médula ósea roja. Esa médula ósea roja que tenía la función hematopoyética, o sea, de generar otras células, ¿sí? Que vamos a utilizar para la sangre, ¿bien? Cuando hablamos del cuerpo, ¿sí? Estamos hablando de la diáfisis. Esta es una estructura que es hueca, ¿sí? Está compuesta por hueso compacto y está rodeando una cavidad que se llama cavidad medular. Y ojo con esto que hay dos médulas a nivel de los huesos, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La roja donde está en la epífisis, entre las trabéculas del hueso esponjoso. Acá, en la diáfisis, en la cavidad medular, lo que tenemos es la médula ósea amarilla, ¿sí? Que amarilla es porque es lipídica, grasa, ¿bien? Además tiene endostio, que es una pequeña membrana delgada que me está tapizando esta cavidad. Entonces, en el cuerpo tenemos la cavidad medular y en la cavidad medular de la diáfisis, ¿quién está? La médula ósea amarilla. ¿Esta es la que tiene función hematopoyética? No. ¿Cuál tiene función hematopoyética? La médula ósea roja. ¿Dónde estaba esa? En las trabéculas del hueso esponjoso de las epífisis. ¿Bien? Y por último, lo que nos queda describir acá son las metáfisis, ¿sí? La zona de unión de la epífisis con la diáfisis. En este lugar, ¿se acuerdan que yo les había dicho que nosotros no tenemos ahora la altura ni el tamaño de los huesos que teníamos al momento de nacer? Entonces, estas metáfisis, ¿sí? Son los lugares donde en los niños había cartílago de crecimiento, ese cartílago que después se convirtió en tejido óseo, que sufrió lo que se llama osificación, ¿sí? En el adulto entonces, que ya tiene su hueso con los diámetros que ya son los máximos que puede alcanzar, a esta zona, en vez de llamarle cartílago de crecimiento, le llamamos metáfisis, ¿sí?
Volviendo a lo que es la clasificación de los huesos, tenemos los que son huesos cortos. Estos son cuboides pequeños, ¿bien? Y lo que vamos a ver es que acá no hay predominio de ninguno de los tres ejes. No podemos decir ni que el eje longitudinal es más largo, ni que el ancho es más largo que el espesor. Nada podemos decir de eso. Están en armonía los tres ejes de los que podemos hablar, ¿sí? Estos tienen una zona central de hueso esponjoso que están rodeados por una lámina protectora de hueso compacto, ¿sí? ¿Dónde los tenemos? En el tarso y el carpo. ¿Qué es el tarso? El tobillo, ahí, ¿sí? La parte del tobillo del pie. ¿Y qué es el carpo? La muñeca en la zona de la mano, ¿sí? Esa función, ¿cuál va a ser? De soporte, ¿sí? Proporcionan sostén. Después tenemos a los huesos planos. En estos, su ancho y su largo predominan sobre su espesor, o sea, son más anchos y son más largos de los que son, ¿sí?, gruesos o espesos. ¿Bien? Están formados de vuelta por una región central de tejido óseo esponjoso o de hueso esponjoso que está dispuesta entre dos láminas de hueso compacto, ¿sí? Estos son los que van a tener función de protección. Entonces los vamos a ver constituyéndome las paredes de las diferentes cavidades, ¿sí? Fíjense en acá, tenemos ese que están viendo ahí, es una escápula o también llamado omóplato, ¿bien? Eso me está protegiendo la parte de acá atrás de la espalda, ¿sí? Ahí es donde está insertado el húmero, ¿bien? Para formarme lo que es la articulación del hombro, ¿bien? Y otra cosa que tenemos son los huesos que componen lo que es el cráneo, ¿bien? Y esa raya que tenemos ahí es que la estamos separando de los huesos que me están conformando bien planos, la bóveda, y los huesos que son completamente irregulares, que son todos los que tenemos en el macizo facial, ¿bien? Entonces, planos predomina su ancho y su largo sobre su espesor, ¿bien? ¿Y cuál es la función de estos? Principalmente protección. Y a los huesos que no los podemos encasillar en ninguno de los otros tres categorías, que no son largos, que no son planos, que no son cortos, ¿cómo les decimos? Irregulares. Estos tienen formas distintas que no se ajustan a la manera en que podíamos clasificar a los otros tres grupos. Entonces estos llamamos huesos irregulares. ¿Cuáles son ejemplos de huesos irregulares? Ya lo hemos dicho, los huesos de la cara y las vértebras, ¿sí? Las vértebras, ese hueso que tienen, ¿sí?, hacia su izquierda, esos son los que nos forman la famosa columna vertebral, que la nombramos cuando hablamos de el esqueleto axial, ¿sí? Igual que la cara y el cráneo, ¿sí? Estos dos que estamos acá son ejemplos del esqueleto axial. Otros de los que tenemos son los huesos sesamoides, ¿sí? Estos deben su nombre a qué? A que son chiquititos, ¿sí? Como si fueran las semillas de sésamo, entonces de ahí se les ocurrió ponerle huesos sesamoides, ¿sí? Son chiquititos, generalmente son redondeados. El único hueso sesamoide, así grandote, que para tener en cuenta es la rótula, ¿sí? La rótula donde la tenemos a nivel de la rodilla. Estos huesos van a cumplir la función de proteger a los tendones. Los tendones es la forma en la cual los músculos se están adheriendo a los huesos. ¿Se acuerdan que tanto los músculos como los huesos trabajaban juntos para poder hacer todo lo que es la locomoción? Entonces, los músculos tenían que estar pegados a los huesos. ¿Y cómo se adherían a los huesos? Mediante, ¿sí?, los tendones y los ligamentos, ¿sí? Entonces, estos huesos sesamoides están en algunos de esos tendones, ¿sí? Como por ejemplo el de los huesos del pie, ¿sí? Del dedo gordo del pie, del dedo gordo de la mano, ¿sí? De los gemelos, ahí en la rodilla, ¿bien? Y entonces, de esta manera nos están protegiendo de qué cosa, de desgaste excesivo. Ahí tenemos dos ejemplos. Ahí tenemos a la rodilla, ¿sí? Esa grande que está ahí, para dame un segundo que busco el puntero láser. Ahí estamos. Esto que está acá es la rótula, ¿sí? Acá tenemos a los que son los ligamentos, los tendones, ¿sí? Esta que está acá es la tibia, esta que está acá es el peroné, y esto que está acá queda, ¿sí?, cubierto ahí con lo que han diseccionado, que son los músculos, sería el fémur, ¿bien? Entonces, todo esto es la articulación de la rodilla. Y, obviamente, usamos mucho las rodillas, sí, estamos todo el tiempo caminando, moviéndonos, flexionando las piernas, nos sentamos, ¿bien? Entonces, es obvio que esto hay que protegerlo, ¿sí? No se me pueden cortar estos ligamentos. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Estos los protejo con quién, estos tendones, con este hueso sesamoide que es la rótula. Y otro punto de apoyo de gran momento es acá, esto es el hallux, ¿sí? Dedo gordo del pie.
Bien, y fíjense ahí chiquitito, este es el hueso sesamoideo. La rótula, es un sesgo, o sea, es algo fuera de lo común. La mayoría son, como están viendo acá, sesamoideos chiquititos y de ahí viene su nombre. Bien, y como bono tenemos otros dos tipos de huesos que podemos encontrar en los pacientes. Tenemos a los huesos accesorios, también llamados supernumerarios, y a los huesos que son heterotópicos. Bien, estos no son tan comunes como los que veníamos hablando, por eso les digo que son un bonito y que no están dentro de esa gran clasificación que veníamos hablando recién. ¿Qué son los huesos supranumerarios? Son huesos extras, ¿sí?, que se desarrollan porque aparecieron centros adicionales de osificación. Generalmente están donde, a nivel de lo que son las suturas del cráneo, que suturas es un tipo de articulación entre esos huesos del cráneo. Fíjense que ahí en el dibujo se está marcando en amarillo, ¿sí? Y muchas veces los encontramos en los pies, ahí son comunes de encontrar. Otra cosa que tenemos son los huesos que se llaman heterotópicos. ¿Se acuerdan que el calcio iba a ser el responsable junto con el fósforo de formarme la estructura de los huesos? A partir de qué están formados los huesos, calcio y fósforo, ¿bien? Entonces, en algunos pacientes que han sufrido repetidas lesiones, ¿sí?, entre las partes blandas hay micro lesiones repetidas que terminan calcificándose, ¿sí? Cuando tenemos esas lesiones, ¿sí?, se deposita calcio, ese calcio se osifica, ¿sí?, y ahí eso termina generando estas uniones en los huesos, como están viendo allá abajo en la imagen. Esto no es tan común, por eso, ¿sí?, lo dejamos acá separado. Entonces tenemos huesos accesorios supranumerarios, ¿de dónde vienen? De que hubo muchos, ¿sí?, centros adicionales de osificación. En realidad muchos no, hubo centros adicionales de osificación. ¿Dónde son comunes? A nivel del cráneo y a nivel de los pies. Después tenemos los heterotópicos, que son huesos que se forman en las partes blandas a partir de microlesiones que hacen que el calcio que se libera en esas lesiones se termine calcificándose, ¿sí?, se termine osificándose. Entonces, arrancamos con articulaciones, ¿sí? Si a alguno de ustedes este tema les interesa o si quieren tener, ¿sí?, un material de consulta para más adelante, me avisan y les subo un anexo con, digamos, toda la explicación de lo que es articulaciones, ¿bien? En este punto, ¿sí?, como es un tema bastante extenso y sobre todo a nivel de las subclasificaciones, ¿sí?, se hace todavía más largo, vamos a ver lo que sería una introducción a las articulaciones, ¿bien? Pero vamos a saber primero qué son, ¿sí? Eso nos tiene que quedar bien en claro. Saber cuáles son sus clasificaciones en líneas generales, qué tipo de articulaciones puedo encontrarme en una persona, ¿bien? Y después sí ponerle un poco de énfasis a un tipo particular de articulaciones que son las llamadas articulaciones sinoviales. Estas articulaciones son de las más importantes porque son las más móviles, ¿bien? Y no solamente eso, de que son las más importantes y que seguramente ustedes las reconocen, ¿bien? Es que el día de mañana, ¿sí?, como en estas articulaciones sinoviales hay un contenido, ¿bien? Hay un líquido, se llama líquido sinovial, y constituyen un espacio potencial donde el día de mañana, si el paciente tiene alguna patología, se puede acumular, ¿sí?, líquido, ¿bien?, que nos da información a nivel diagnóstico. Muchas veces pueden recibir punciones, ¿sí?, o puede haber un paciente que están haciendo este procedimiento, por lo tanto está bueno que ustedes reconozcan de qué están hablando cuando, ¿sí?, se refieren a ese líquido sinovial y nos hablan de articulaciones de este tipo. Bien, arranquemos. Una definición entonces, ¿sí? ¿Qué son las articulaciones? Vamos a ver que articular, que significa unir, juntar. ¿Bien? Por ejemplo, cuando uno dice, esta persona no puede ni articular una oración, ¿qué estamos diciendo? No me puede decir algo, no puede unir las palabras para contarme y transmitirme un mensaje, ¿sí? Él es re poco articulado cuando habla. ¿Qué quiere decir? Es difícil que, ¿sí?, se lo entienda cuando está diciendo las cosas, o no tiene un gran vocabulario. Entonces, en este sentido, ¿sí?, articular nos tiene que venir con esa idea de juntar, de unir, de conformar algo. Particularmente cuando hablamos de articulaciones, lo que estamos uniendo, lo que estamos conformando, ¿sí?, es una formación anatómica que me está aproximando a uno o dos huesos, ¿sí? Vamos a ver que también hay algunas excepciones, ¿sí?, donde no vamos a entrar en detalle ahora, pero uno puede hablar de articulaciones donde, ¿sí?,
sean articulaciones fisiológicas, bien, de apoyar músculos. Pero en la mayoría de las articulaciones, y los que nos va a interesar a nosotros, estamos hablando de la forma de unir, juntar o aproximar dos o más huesos para que los segmentos que forman el esqueleto humano puedan moverse, puedan desplazarse uno en relación a otros. Si no, sucedería lo que estuvimos hablando hace un ratito, seríamos completamente rígidos y no tendríamos movimientos. ¿Bien? Las articulaciones son las que me permiten entonces realizar todos esos movimientos que algunos ya los vimos cuando hablábamos de la introducción a la anatomía y decíamos que podíamos flexionar, podíamos extender, podíamos hacer rotación interna y externa, ¿sí? Podíamos abducir y aducir, ¿sí? O abducción y aducción, ¿sí? Lo decimos de esa manera para que se entienda la palabra, ¿bien? Podemos hacer circunducción, ¿bien? Podemos hacer desplazamiento y ojo que también cuando hablamos de algunas articulaciones, hay algunas articulaciones que son inmóviles, ¿bien? Entonces, el grado de movimiento va a ser un factor que me permite a mí, ¿sí? Clasificar las articulaciones. Y el otro gran factor que me permite clasificar a las articulaciones es de qué están hechas, de qué están conformadas, ¿bien? Pero lo que les tiene que quedar en claro a ustedes es la definición de articulación, ¿sí? Son un conjunto de formaciones anatómicas que aproximan o unen a dos o más huesos. Si ustedes se quedan con ese concepto, yo ya estoy contenta. Bien, algo ya les había adelantado, pero cuando hablamos de la clasificación, uno de los clasificantes, uno de los criterios para clasificar las articulaciones es el de la movilidad. Hablamos de que se mueven mucho, se mueven poco, se mueven nada. Y hay una lógica con esto, ¿sí? Uno le pone siempre el énfasis a las articulaciones en el sentido de que nos permiten movernos, nos permiten desplazarnos, ¿bien? Pero no es eso lo único que están haciendo. La definición de articulación tiene que ver con unir huesos. Y yo muchas veces necesito unir huesos para que estos me forman un área de protección hacia los órganos subyacentes, o sea, los que me están cubriendo. Como por ejemplo cuando hablábamos de los huesos planos y referenciábamos a el cerebro, ¿sí? Que es el órgano este que tengo en el cráneo y que está cubierto, está protegido por todos estos huesos del cráneo, por el frontal, por el parietal, por el occipital, ¿sí? Por el temporal, por el etmoides, por el fenoides, ¿sí? Todos esos huesos me están haciendo la bóveda craneana. Y el objetivo de esos huesos no es moverse, el objetivo de esos huesos es estar juntitos para generarme esta protección de cúpula, ¿bien? Y protegerme el órgano. Lo mismo que cuando hablamos de las costillas, ¿sí? Las costillas, ¿sí? Tienen otro tipo de grado de articulación, ¿sí? Pero para que entiendan el concepto de, ¿sí? de protección, ¿bien? Entonces, cuando las articulaciones son inmóviles, les decimos sin artrosis. Es lo mismo decir la articulación inmóvil o decirle sin artrosis, yo ya estoy clasificando esa articulación y estoy dando información con el movimiento. Si yo te digo que las suturas, que son las articulaciones entre los huesos del cráneo, son sin artrosis, ya te estoy avisando que son articulaciones que no se mueven, no se desplazan. Ahora, si yo te digo que la articulación que estoy describiendo es una anfiartrosis, te estoy diciendo que se mueve pero limitadamente, se mueve apenitas, como pasa, por ejemplo, en la sínfisis del pubis. El pubis, imagínense lo que es la pelvis, ¿bien? El huesito que que articula hacia anterior, hacia la zona, ¿sí? Púbica, ¿bien? Ahí está la sínfisis del pubis, ¿bien? Y esta es una articulación que no es completamente inmóvil, ¿sí? Uno necesita cierto grado de movimiento y sobre todo en las mujeres, ¿sí? Aquellas personas que han pasado por un parto, es alucinante el trabajo que hacen de separación los coxales, que son estos dos huesos grandes que me forman la pelvis, ¿sí? Al momento de ponerse en posición para permitir el parto, ¿sí? Que muchas personas, muchas mujeres, ¿sí? Han sufrido un montonazo de dolor en ese momento que nadie les avisa porque hay toda una reconfiguración del espacio pélvico, ¿bien? Y entonces hay movimiento, ¿sí? ¿Es limitado? Sí, claro, yo de golpe no voy a poder separar, ¿sí? A mi pelvis en dos, ¿bien? Pero tengo cierto grado de movimiento, no es algo completamente inmóvil, ¿bien? Y después tenemos a las estrellas de todo esto en cuanto al movimiento, que son las diartrosis. Cuando uno habla de diartrosis, quiere decir que éstas se mueven libremente, hay un montón de movimiento, ¿bien? Y cuando uno habla de las diartrosis, ¿sí? Las va a clasificar según su género
en el tipo de movimiento que están haciendo, ¿sí? Uno puede ir a hablar dentro de las diartrosis y poder decir un montón de géneros, ¿sí? De una subdivisión particular que incluso me esté dando información sobre qué tipo de movimiento pueden hacer. Rotan sobre su eje, ¿sí? Hacen todos los movimientos, hacen flexión y extensión y nada más, hacen solamente rotación, ¿bien? O hacen desplazamiento, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de las diartrosis, que es donde más momentos tengo, ¿sí? Acá incluso me va a interesar ir un poquito más allá con la subdivisión, porque además quiero dar la información de qué tipo de movimiento, ¿sí? Entonces, según el grado de movilidad, hablamos de sinartrosis cuando son inmóviles, hablamos de anfiartrosis cuando el movimiento es limitado y hablamos de diartrosis cuando el movimiento es diverso. Y dentro de las diartrosis es que tenemos subclasificaciones a las que llamamos género, ¿bien? Donde me están dando información sobre qué tipo de movimiento está realizando esa articulación. La forma que tenemos de clasificar a las articulaciones es según la conformación, o sea, de qué están hechas, qué tipo de tejido y qué características encuentro en esa articulación. Y los grandes grupos son fibrosas, tejido fibroso, ¿sí? Cartilaginosas, tejido cartilaginoso, y las sinoviales, donde voy a encontrar, ¿sí? Una membrana sinovial, una cápsula sinovial, una bursa, ¿sí? Que es, ¿sí? Un saco aplanado donde se encuentra el contenido importante, esto que es el líquido sinovial, ¿sí? En algunas voy a poder encontrar meniscos, que son, ¿sí? Son como plaquitas de cartílago que también incluso hacen que se pueda articular más. Y tiene sentido, sí, porque las sinoviales son todas diartrosis. Por lo tanto, en un lugar donde yo me voy a tener que mover mucho, el cuerpo tiene que encargarse de que no haya desgaste en esas superficies óseas. Imagina que uno esté frotando algo, ¿sí? Todo el tiempo una cosa con la otra, ¿bien? Eso hace que por fricción se empiece a perder superficie, material, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes ven una piedra y que le cae una gota todo el tiempo durante años? Van a ver que se hace un agujero, ¿sí? O la famosa tortura china, ¿bien? Entonces, si yo algo lo tengo con un movimiento a repetición en la misma área, en la misma superficie, termina erosionándose, lastimándose. Nuestro cuerpo tiene como función, ¿sí? Mantenernos vivos, ¿sí? Y que esa vida sea dentro de todo lo más apreciada posible, ¿sí? O sea, que sea fácil vivirla. Entonces dice, che, tengo dos huesos donde están todo el tiempo moviéndose uno sobre el otro porque están articulados y es una zona que se mueve un montonazo, como por ejemplo la rodilla, ¿bien? Bueno, vamos a darle una mano a esos huesos porque yo no quiero que se me desgasten, ¿sí? No quiero que esas superficies que están en contacto se desgasten, se lastimen y que después tenga un problema, ¿bien? Entonces le ponemos una bolsa, ¿sí? Sinovial, le ponemos el líquido que sería como un lubricante, le ponemos, ¿sí? Meniscos para que sea mucho más fácil y equiparar las superficies de apoyo de esa articulación, ¿bien? Le ponemos la bursa que me va a contener todo, la membrana sinovial, y está todo listo para que esa rodilla se banque el peso que tenemos nosotros y además que pueda hacer ese movimiento. Ahora, obviamente, entran patologías, ¿sí? Muchas veces con la edad, ¿bien? O muchas veces por una inflamación o un movimiento, ¿bien? Donde eso se ve afectado y eso es lo que van a ver con los pacientes que a veces les llegan, ¿sí? A tratarse, ¿bien? Entonces, la conformación es muy importante, ¿sí? Nos da información y en este caso separamos a grandes rasgos entonces fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y lo que tienen al costado son las clasificaciones. De la misma manera que si yo les decía en la diapo pasada, estoy hablando de una sinartrosis, le estaba dando información sobre que era una articulación que no se movía. Si yo les hablo de una sutura, le hablo de gónfosis o le hablo de sindesmosis, estoy diciendo que son articulaciones fibrosas, donde se interpuso, ¿sí? Tejido fibroso en el medio. Suturas son las articulaciones que encontramos en el cráneo, unas que ya hablamos hace un ratito, y eso de ahora viene un misterio de que hay una unión entre estas clasificaciones. La gónfosis es la articulación que encontramos, ¿saben dónde? En los dientes con lo que son los alvéolos del maxilar, ¿sí? Nuestros dientes están articulando con este hueso que forma la mandíbula, tanto la mandíbula superior, que es el maxilar superior, como la mandíbula, ¿sí? Inferior, que es propiamente dicha mandíbula o maxilar inferior, y están articulados con esos huesos mediante, ¿sí? Un ligamento fibroso ahí, y eso es la gónfosis.
Y la sindesmosis es una articulación fibrosa, pues es como una membrana fibrosa entre los huesos, como pueden ser el radio y el cúbito en el antebrazo y la tibia y el peroné en la pierna. Bien, están manteniendo unidos esos huesos, ¿sí? Y que puedan girar unos sobre sí mismos, más allá de las articulaciones que tienen a nivel proximal y a nivel distal. Después tenemos las que son cartilaginosas, ¿sí? Donde hablamos de, ¿sí?, la sincondrosis y la sínfisis, ¿bien? Si yo les hablo de sincondrosis y les hablo de sínfisis, estoy hablando que son articulaciones del tipo cartilaginoso. La sínfisis, ¿sí?, fíjense, en sínfisis del pubis se las había nombrado en la diapo pasada. Y las más importantes, las que sí vamos a ponerle, ¿sí?, el hincapié nosotros, son las sinoviales, que según la forma en que se articulan, ¿sí?, las características de sus superficies articulares y los movimientos que están haciendo, es que yo las puedo clasificar en enartrosis, condilias, trocleartrosis, trocoides, de encaje recíproco o de silla de montar, artrodias o le podemos decir también planas. En estos son algunos de los nombres que se les pueden decir. En algunos libros, en otra bibliografía, muchas veces van cambiando los nombres, ¿bien? Pero estos por lo menos son los nombres que queremos que ustedes recuerden, que son los más aceptados, los que vienen hace más tiempo, ¿bien? Puede ser que encuentren alguna variación de estos nombres, sí, como yo les puse recién, encaje recíproco barra silla de montar, estamos hablando de lo mismo, ¿bien? Pero incluso pueden haber nombres nuevos para estas articulaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que me importa que ustedes se queden, ¿sí?, en la definición? Que según la conformación, según cómo están hechas esas articulaciones, qué características presentan, yo las puedo clasificar en fibrosas, en cartilaginosas y en sinoviales. ¿Y por qué hay dos tipos de clasificación? ¿Sí? ¿Por qué nos torturan de esta manera? ¿Bien? Por un lado, porque cada uno de estos tipos de clasificaciones nos está dando información diferente y rápida, ¿sí? Con lo que les decía recién, al momento de uno conocer los términos ya obtiene información sobre de lo que estamos hablando. Por un lado eso, y por el otro es que vamos avanzando con la ciencia, se van abriendo nuevos debates, se van aportando nuevas ideas, ¿bien? Van cambiando lo que llaman los paradigmas, y eso también pasó con respecto a las articulaciones, incluso hasta hoy en día, ¿sí? No estamos totalmente de acuerdo sobre la terminología que tenemos que usar. Y diferentes autores usan de forma indistinta una a la otra o las mezclan. Por lo tanto, uno hoy en día, desde un punto de vista académico, tiene que conocer los dos tipos de clasificación, saber de qué me están hablando, ¿sí?, para poder, ¿sí?, entender. Porque un autor, cuando me habla de la sindesmosis, me la clasifica solamente como fibrosa, y otro autor me dice que las sindesmosis son, ¿sí?, anfiartrosis. Es lo mismo, una sindesmosis es una articulación desde lo que es la configuración estructural fibrosa y de lo que es el movimiento es una anfiartrosis. Son las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, quizás dependiendo del énfasis que uno le quiere poner, ¿qué es más importante para mí relatarle a la otra persona? El movimiento o la configuración, uno le pone el énfasis a eso, ¿sí? Pero uno desde un punto de vista académico, que estamos estudiando, que estamos conociendo esto, tiene que conocer los dos tipos de clasificaciones para poder abordar los diferentes textos, ¿sí?, que las escuelas de anatomía, los diferentes autores, ¿sí?, utilizan diferentes recursos, ¿bien? Entonces, ¿sí?, es que por eso tenemos los dos tipos de clasificaciones, porque hoy en día se siguen utilizando los dos tipos de clasificaciones y no tenemos, ¿sí?, una terminología que haya superado esto, ¿sí? Por lo tanto, seguimos utilizándolo. Bien, chicos, respiren hondo, quédense tranquilos, que este cuadro es simplemente para mostrarles, bien, esa relación que hay entre los dos tipos de clasificaciones. Y que realmente lo único que me interesa de acá es lo que tienen estos tres cuadritos, que les están monchoneando, ¿sí?, un poquito más sobre lo que era la clasificación por la conformación. Cuando hablamos de las que eran fibrosas, ¿sí?, las fibrosas teníamos solamente tejido fibroso, no hay cavidad articular, ¿sí? Es solamente tejido fibroso que me está uniendo dos superficies óseas. Cuando hablamos de las cartilaginosas, ¿sí?, vieron que habíamos hablado que hay diferentes tipos de cartílago, ¿sí? Entonces, las cartilaginosas pueden ser de cartílago hialino o pueden ser de fibrocartílago, pero sea una o sea la otra, tampoco van a tener cavidad articular.
¿Cuáles son las únicas articulaciones que tienen cavidad articular? Las sinoviales. Y acá, estas que son las que nos van a interesar un montón, ¿sí? Ya tienen un mini machete, ¿sí? Sobre qué cosas se encuentra en una articulación sinovial. Cápsula articular, ¿sí? Membrana sinovial, encuentro la bursa y encuentro el líquido sinovial, ¿sí? La cápsula, bien, que me está en la parte más externa, la membrana que me la rodea, la bursa que me contiene el líquido y justamente el líquido sinovial, este que tiene funciones, ¿sí? De amortiguador, de nutrición, ¿sí? De lubricador, ¿bien? Hablamos de cartílago hialino, hay cartílago en estas articulaciones, me están recubriendo las superficies óseas que articulan. Meniscos en algunas tenemos, ¿bien? Y ligamentos son los que me están reforzando toda la articulación, porque algo que se está moviendo un montón, además necesito que esté bien, ¿sí? Unido y que no haya chances de que algo, ¿sí? Se me escape de ese lugar, ¿bien? Y acá estamos viendo lo que es la relación, ¿sí? Decimos categoría estructural cuando estamos haciendo referencia básicamente a el tema de si se pueden mover o no, ¿sí? O sea, la categoría estructural o hablar de la clasificación según el grado de movimiento es lo mismo, ¿bien? Hablábamos de sinartrosis cuando no se movían, hablábamos de anfiartrosis cuando se movían limitadamente y hablábamos de diartrosis cuando se movían un montón, ¿bien? Y después tenemos esta que se le pone ahora categoría funcional. ¿Por qué? Porque la estructura, ya es una cosa que venimos charlando, la estructura condiciona la función, o la función tiene que ver con la estructura, con la morfología, ¿sí? Tengo una forma porque cumple una función. Por eso, cuando uno habla de la categoría funcional, estamos hablando de lo que es la configuración, ¿sí? O lo que es la clasificación según los componentes, según de qué están hechos, qué tejido me forma esta articulación. Y lo que es interesante es que en este cuadro ustedes tienen, ¿sí? La unión de las dos clasificaciones, ¿sí? Todas estas articulaciones que están acá son inmóviles, son sin artrosis, ¿bien? Tenemos una fibrosa, ¿sí? Que pueden ser del tipo de sutura o puede ser del tipo de gónfosis. Tenemos una de las cartilaginosas, que son las sin condrosis, y tenemos una clasificación, una articulación especial, ¿sí? Que se da cuando se fusionan los huesos, y es lo que llamamos sinostosis, ¿bien? Estas que tenemos acá, las dos, tanto hablemos de la sindesmosis o hablemos de la sínfisis, ¿sí? Si bien una es fibrosa u otra es cartilaginosa, ambas son anfiartrosis, tienen movimiento limitado, ¿bien? Y las sinoviales son todas de artrosis. Y acá que tenemos los géneros, bien, que me estaban indicando el tipo de movimiento y la forma en que se unían. Artródeas, trocleares, encaje recíproco, condilias, trocoides, enartrosis, bien. Todas esas son ejemplos de diartroides, bien. Entonces, esto simplemente para que vean cómo uno puede utilizar, ¿sí? Las dos clasificaciones en simultáneo, bien. Estamos dando informaciones diferentes. ¿Y qué es lo que me interesa que ustedes se lleven de acá? Estos tres cuadritos buchones sobre, ¿sí? Que nos dan un poquito más de información sobre lo que es esa clasificación estructural. Y eso, chicos, simplemente para que no quede nada colgado de algunos términos que sé que estuve diciendo, ¿sí? Porque les había nombrado a las suturas, ¿sí? Suturas, y acá las tenemos, y fíjense en que si quisiéramos ir más en detalle, por eso les digo que articulaciones es un tema re extenso, uno pudiese clasificar según la forma que tienen a las suturas endentadas, escamosas, armónicas y en esquindelesis, ¿bien? Y tenemos un montón de articulaciones, ¿sí? La sindesmosis, que es estas que tienen, ¿sí? Son parecidas, ven que tienen acá tejido fibroso que me está uniendo a dos huesos o dos superficies, ¿bien? Acá tenemos justamente al radio y al cúbito, este es el radio, este es el cúbito, ¿sí? Esos son los huesos que formaban el antebrazo que habíamos nombrado, la tibia y peroné lo habíamos nombrado también, y las fontanelas, esto es solamente en los bebitos, ¿sí? Vieron que seguramente escucharon el término mollera o fontanera, o te dicen, no le toques la cabeza al nene que tiene el cerebro ahí. Bueno, ¿es por qué? Porque los huesos del cráneo, ¿sí? Tienen que poder crecer. Entonces, yo no puedo nacer con el tamaño de cráneo que tengo ahora como un adulto, porque pobre madre, ya bastante con que estén haciendo el bebé con esa cabeza que tiene un tamaño que no pasa por donde tiene que pasar, ¿sí? Naturalmente, ¿sí? Sin tener todo un proceso fisiológico que se pone en manifiesto en el parto.
¿sí? Entonces, esas fontaneras son estas láminas de tejido fibroso, ¿sí? Que me están manteniendo unidos a los huesos del cráneo mientras ese bebito crece hasta que puedan entonces fusionarse esos huesos y el tamaño de la cabeza tenga el tamaño que tiene que tener, ¿bien? Y después acá las gónfosis, esta que habíamos hablado, lo que les comentaba, tenemos acá el maxilar inferior o la mandíbula y cada uno de estos dientes en los alveolos dentales, ¿sí? Estos son todos tres tipos de articulaciones fibrosas. De estas no hablamos mucho, pero bueno, para que ya les quede también, ¿sí? Son los tipos de articulaciones que yo puedo tener si estoy hablando de articulaciones que sean cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas se pueden dividir en primarias, cuando es cartílago hialino el componente, o en secundarias cuando es cartílago fibroso, ¿bien? En las primarias tenemos acá como ejemplo, acá me están articulando, ¿sí? El esternón con las costillas, ¿bien? Y en las metáfasis de los huesos largos crea ese punto de unión entre la diáfisis y la epífisis, ¿sí? ¿Por qué se llaman primarias? Porque estas son las primeras que tengo, ¿bien? Y luego se van a osificar, ¿sí? Son las placas de crecimiento que tienen los chicos, ¿sí? Los chicos, de vuelta, uno crece, no nacemos con los huesos de la longitud que tienen en la vida adulta, ¿sí? ¿Y qué es lo que permite ese crecimiento? Bueno, que tenemos esas placas que son de cartílago hialino, que en su momento, ¿sí? Primariamente me estaban articulando, ¿qué cosa? La metáfisis con la diáfisis del hueso largo, ¿bien? Y después tenemos a las secundarias, donde tenemos, ¿sí? Cartílago fibroso, la sínfisis del pubis era la que les había nombrado, ¿sí? En los huesos del esternón, ¿sí? Es un hueso solo, pero uno puede describir tres partes: el manubrio, el cuerpo y la apófisis o apéndice sifoides, ¿sí? Entonces, estas articulaciones que hay acá, ¿sí? Sobre todo entre el manubrio y el cuerpo, es una sínfisis, ¿sí? Sínfisis esternal, ¿bien? Y los discos intervertebrales, esto que estamos viendo acá es la columna vista de costado, ¿sí? Esto que están acá son los cuerpos de las vértebras. Y en el medio de cada uno de esos cuerpos, que me están articulados estas superficies óseas grandes, tenemos estos discos que son de fibrocartílago, ¿sí? Tienen un núcleo pulposo y están rodeados de fibrocartílago, ¿bien? Eso es lo que hace que se puedan movilizar, pero hasta cierto punto, un cuerpo vertebral sobre el otro. Y estos son los famosos discos, ¿bien? Que, por ejemplo, a veces se rompen y hace que se protuya sobre lo que es el canal medular y duelen tanto en esas famosas hernias de disco, ¿bien? Vamos con las articulaciones sinoviales. Estas sí son las que nos interesa que por lo menos retengan la parte de cómo están configuradas, ¿bien? Porque son muy importantes de un punto de vista funcional. Son las que encontramos primordialmente, ¿dónde? En los miembros, tanto sea miembro superior como miembro inferior. Entonces, esas articulaciones, ese rango de movimientos que es súper necesario, ¿bien? Viene gracias a este tipo de articulaciones, ¿bien? Por eso es que las tenemos que conocer. ¿Por qué le decimos articulaciones sinoviales? Todo eso tiene que ver con, vamos ahora mismo, con su configuración, ¿sí? Empezamos acá. Esto es un corte, ¿sí? Han cortado de forma, ¿sí? Coronal, está medio inclinado, por eso lo están viendo de costadito, pero es un corte como si fuera coronal, de una articulación del tipo sinovial, ¿sí? La verdad que no se puede saber bien qué huesos son porque no tienen una forma definida, pero ven que acá tenemos lo que ya conocemos, ¿sí? La epífisis, donde tenemos el hueso esponjoso, después tenemos la diáfisis, que empieza acá, donde tenemos hueso compacto, el canal medular, ¿sí? Para la médula ósea, no la médula espinal o médula ósea, ¿bien? Y el periósteo, que era esta capa que me recubría al hueso compacto, ¿bien? ¿Qué tenemos acá? Cartílago articular, este es el cartílago hialino, que me está recubriendo las superficies óseas, fíjense para que no se toque hueso con hueso. Tenemos acá ligamentos que me está reforzando todo esto y se nos forma acá lo que tenemos una cápsula articular, ¿sí? Mediante todo este tejido fibroso y mediante lo que es la membrana sinovial. Todo esto, lo que es la cápsula articular con su membrana, me está delimitando un espacio al que llamamos cavidad articular. ¿Y qué encuentro en la cavidad articular? El líquido sinovial, que de ahí viene el nombre. Como estas articulaciones tienen
Cápsula articular, tienen, ¿sí?, membrana sinovial, tienen la cápsula sinovial, tienen el líquido sinovial, ¿sí? Son como articulaciones sinoviales, ¿sí? Las características fundamentales, ¿cuáles? Tengo la cavidad articular, el cartílago articular y tengo la cápsula articular, ¿sí? Esta cápsula fibrosa tapizada por la membrana sinovial. ¿Qué encuentro en el medio de acá? Líquido sinovial, que este es el líquido, ¿sí?, que uno puede punzar, puede llegar al laboratorio para ver qué le está pasando a ese paciente cuando tiene algún tipo de infección. Porque esto es un espacio donde no debería haber otra cosa más que ese líquido. Si acá hay una inflamación y esto aumenta, ¿sí?, ahí es que hay dolor, ¿sí?, hay problemas, ¿sí?, empieza a fallar la articulación. Y esta no me muestra, pero en algunas de estas articulaciones sinoviales tenemos esas bursas, ¿sí?, de estos sacos aplanados donde tengo, ¿sí?, líquido sinovial en su interior, que también me sirven para amortiguar y todo eso. Y las bursas también se pueden inflamar, y la patología que viene ahí es lo que se llama bursitis. Cuando hablamos de las articulaciones sinoviales, bien, el refuerzo por medio de los que son los ligamentos es muy importante, ¿sí? Estos ligamentos yo los voy a clasificar en dos tipos, dependiendo si yo los puedo separar, ¿sí?, de la articulación, o si es un refuerzo que está dentro de lo que es la cápsula articular. Si yo los puedo separar, están por afuera, les digo que son ligamentos accesorios extrínsecos, por afuera. Si están por adentro de la cápsula, son ligamentos accesorios intrínsecos o directamente ligamentos extrínsecos y ligamentos intrínsecos, ¿bien? Eso de vuelta es una clasificación de los ligamentos que me están diciendo dónde lo puedo encontrar y qué funciones están cumpliendo, ¿bien? Y acá viene algo que ya charlamos, fíjense que muchas de estas cosas ya las hemos dicho, ¿sí? Las articulaciones sinoviales, dependiendo de dónde estén, dependiendo de sus características, pueden o no necesitar algunos factores que sean distintivos, como pueden ser esos discos de fibra o cartílago, ¿sí?, o los que son los meniscos, que la función que tienen esos básicamente es emparejarme las superficies articulares, ¿bien? Entonces yo tengo meniscos, ¿sí?, en la articulación de la rodilla, pero no tengo meniscos en la articulación del codo, porque no lo necesito, ahí encajan perfecto. Pero los platillos tibiales, ¿sí?, que es uno de los huesos que me forma la pierna, con los cóndilos de lo que es el fémur, ¿sí?, que es el que me forma el hueso del muslo, no encajan perfecto. Yo tengo que amoldarlos con estos meniscos para que puedan, ¿sí?, articular perfecto uno con el otro esas superficies, ¿bien?, y que realmente se dé bien la articulación de la rodilla, ¿bien? Por eso me dice, están presentes cuando las superficies articulares de los huesos son incongruentes, ¿bien? Es lo que les acabo de decir recién. Y de vuelta, acá abajo tenemos los 6 tipos de clasificaciones, ¿sí?, según lo que va a ser la superficie articular y lo que es el movimiento de las articulaciones sinoviales. Hablábamos de artrodias, o le podíamos decir planas. Hablamos de trocleares, también les podemos decir en bisagra o en gínglimo. Hablamos de encaje recíproco, les podemos decir en silla de montar. Condilias pueden llamarse elipsoidales, trocodias pueden escuchar que son en pivote, en artrosis y pueden escuchar que son esferoides, ¿bien? Esto ya se les había nombrado hace un ratito, vieron que ahora aparecieron nuevos nombres, ¿bien? Para que tengan una idea de otras nomenclaturas que pueden tener esto, como depende de dónde lo leo, cómo le puedo decir al misma cosa, ¿sí? Puedo decir artrodia o le puedo decir plana, estoy hablando del mismo tipo de articulación. Bien, chicos, para que no nos confundamos, tomamos entonces que los nombres que aparezcan en esta diapositiva van a ser los que tenemos de referencia para hablar de los géneros de las articulaciones sinoviales o de las articulaciones del tipo de diartrosis. Bien, así ya quedamos con estos son los únicos nombres para tener en cuenta. 6 en total, que son los 6 géneros de articulaciones sinoviales que tenemos que saber. Cuando vamos a nombrar los géneros, lo que es importante es identificar las superficies articulares, ¿sí? O sea, esa parte de los huesos que van a estar, ¿sí?, encajando entre sí. Porque dependiendo de esas superficies, va a ser el rango de movimiento que pueden tener esta articulación, ¿bien? Por ejemplo, tenemos esta que está acá, que es del tipo esferoideo, ¿bien? Un ejemplo de esta articulación lo pueden ver acá, que es la articulación, ¿sí?, coxofemoral, entre el fémur, que es el hueso que tenemos acá en el muslo, y el coxal, que es uno de los huesos que forma la pelvis, ¿bien?
Esta articulación coxofemoral es del tipo esferoidea. Yo tengo una superficie, ¿sí?, que va a ser cóncava, ¿bien?, que tiene una depresión, y tengo una superficie que va a ser convexa de una forma esferoidea, ¿sí?, como una esfera, que va a encajar justamente en este lugar. Esto permita, ¿sí?, una gran variedad de movimientos. Yo puedo hacer flexión, puedo hacer extensión, puedo hacer aducción, abducción, puedo hacer rotación, puedo hacer circunducción, ¿sí? Esa disposición hace que, fíjense, puedo girar sobre mí mismo y puedo manejarme en diferentes ejes articulares, ¿sí? Entonces, por las superficies y la forma con las que encajan, puede moverse un montonazo. Una diferencia con esa, ¿sí?, lo contrario a una articulación esferoidea en cuanto a la facilidad de movimientos, sería una articulación como esta, que es una articulación plana, ¿sí? Cuando hablamos de plano es que justamente son dos superficies planas, lisas, ¿bien? Por lo tanto, el único tipo de movimiento que se puede realizar de una con la otra es deslizamiento, ¿sí? Hacen deslizamiento, bien, para un lado y para el otro. Y una articulación que tenemos acá es la articulación que se llama acromio, ¿sí?, clavicular, bien, del acromion de la escápula, que es este hueso que tenemos acá, con la clavícula que tenemos acá, ¿sí? Acromion clavicular, bastante buchones los nombres, bien. Igual quédense tranquilos que esta manera es solamente para que tengan un ejemplo de cada una, bien. Y esto hace deslizamiento. Este tipo de articulación, ¿sí?, acompaña en realidad los movimientos del hombro, ¿sí? No necesita un gran movimiento. Entonces, con un pequeño desplazamiento está bien, es suficiente, ¿bien? Después tenemos a una articulación que es del tipo trocoide. Estas son las que permiten movimientos de rotación fundamentalmente. Yo aquí tengo una prolongación ósea que va a ser del tipo cilíndrica, ¿bien?, que está encajando en una cavidad que puede ser mediada por huesos y también por ligamentos. Y un ejemplo de eso lo tenemos en este tipo de articulación que se llama atlantoaxoidea. Atlas y axis son los nombres propios de la primera y la segunda vértebra cervical. La segunda vértebra cervical tiene una prolongación que se llama diente, ¿bien?, que gira en una, ¿sí?, en una depresión que tiene el atlas, ¿bien?, que es un surco, y eso le permite a la cabeza, ¿sí?, hacer rotación. El resto de los movimientos que lleva la cabeza tienen que ver con las vértebras a nivel cervical en el cuello, pero ese principal movimiento de rotación, que uno pueda mover la cabeza bien para un lado y para el otro, la giramos, eso tiene que ver por este tipo de articulación que es del tipo trocoide, ¿bien? Después tenemos una articulación parecida al nombre, ¿sí? Esa trocoide, esta es tróclea, ¿sí? Las trócleas son las que se llamarían en bisagra, ¿sí? ¿Vieron las bisagras de la puerta? Es exactamente el mismo, ¿sí?, tipo de movimiento, ¿bien? Tróclea en bisagra, en gínglimo le pueden decir, que es una de las cuestiones más nuevas, ¿sí? Tróclea, trocleartrosis, ¿bien? Esto, fíjense que lo que está haciendo me permite, sobre todo, flexión-extensión. Miren el movimiento que me puede hacer, ¿sí? Yo puedo acercar el antebrazo hacia el brazo y lo puedo alejar, ¿sí? Entonces, cuando yo acerco hacia el plano medio, estoy flexionando, y cuando alejo de la línea media o del plano medio, estoy extendiendo. Flexión y extensión es el movimiento, ¿sí?, típico de este tipo de articulaciones. Después tenemos estas, que son en silla de montar. También le decimos encaje recíproco, ¿por qué? Porque las articulaciones, superficies articulares, son iguales y encajan justas, ¿bien? Un ejemplo de esta, ¿sí?, es la articulación que tenemos entre el pulgar, ¿sí?, con lo que sería el trapecio. O sea, el primer metacarpiano, que es el primer huesito que me está formando en la estructura del dedo, ¿sí?, con el primer metacarpiano, que es lo que estoy viendo en la parte más interna de la mano antes de llegar a la muñeca, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la mano, ¿sí?, que tenemos acá. Estos son los huesos del carpo, ¿sí? El carpo me forma la muñeca. Estos que tenemos acá son los metacarpianos, y después tenemos, ¿qué cosa?, a todas las que son las falanges, ¿sí? Entonces, en este caso me está articulando este primer metacarpiano, ¿sí?, con el trapecio, que es uno de los huesos de la muñeca, ¿bien? Esa es la articulación, ¿sí? Entonces, ahí ya me está empezando a formar todo lo que es el dedo. Lo que vemos nosotros protuyendo, ¿sí?, como dedo en sí, son las falanges, y los metacarpianos están más para abajo, pero cada metacarpiano se corresponde a uno de los 5 dedos que tenemos en la mano, ¿sí? Entonces, en este caso, es
En que eje recíproco va una superficie sobre la otra, son de espejo, ¿bien? Y esto lo que hace es permitir movimientos en dos planos, ¿sí? Puedo moverme para adelante, para atrás y para los costados, ¿bien? Y el último que tenemos es del tipo condilia, que estas también son bastante móviles, pero son un poquito menos móviles que las esferoides, porque tengo un cóndilo. Vuelvo a tener una superficie que va a ser convexa, tengo una superficie que va a ser cóncava, pero no es completamente redonda, es ovalada, ¿sí? Y al ser ovalada tiene ciertas restricciones en la cantidad de movimientos que voy a tener, ¿sí? Entonces permite flexión y extensión, permite aducción y abducción y permite circunducción. Pero las rotaciones, ¿sí? Rotación interna y externa no puedo hacer con este tipo de articulaciones condilias. ¿Bien? Por eso son bastante móviles, pero no tan móviles como las esferoides. Y un tipo de articulación condilia son las metacarpofalángicas, ¿sí? Estamos yendo más hacia la parte externa de los dedos, ¿sí? El metacarpiano con la falange que se corresponde al propio dedo, ¿sí? Fíjense lo que les decía. Esto que tenemos acá en el dedo, que uno conoce bien como dedo, son las falanges. Y el metacarpo es lo que sigue, ¿sí? Para esa parte robusta que tengo en la mano, ¿sí? Entonces, dedos, falanges, en la mano tenemos a los metacarpianos y en la muñeca tenemos a los 8 huesos del carpo, ¿bien? Entonces, chicos, de acá más que nada lo que me interesa es que ustedes puedan saber los tipos de articulaciones, cuáles son, ¿sí? Y que tengan en cuenta que la superficie tiene que ver con el movimiento, ¿bien? Esto después, cuando ustedes puedan hacer el trabajo práctico, que las puedan reconocer, está bueno, ¿sí? Pero no es algo que vamos a ponerle demasiado énfasis, ¿sí? En lo que nos interesa a nosotros. Pero sí tienen que conocer por lo menos este tipo de articulaciones que son las sinoviales y son las más, fíjense, recontradistribuidas en el cuerpo. Bien, chicos, y acá son imágenes, ¿sí? De seres humanos en un estudio que se llama radioscopía, para que vean ese tipo de articulaciones que estuvimos nombrando en la vida real, ¿sí? Cómo se expresan y que son mismos movimientos de los que estuvimos diciendo recién, ¿sí? Esto que tenemos acá es el hombro, ¿bien? Acá están viendo, esta es la escápula, esta superficie se llama cavidad glenoidea, y este es el húmero, el hueso que forma el brazo, y esta es la cabeza del húmero. Fíjense en cómo la cabeza del húmero es una esfera, ¿sí? Es una semiesfera en realidad, pero lo que está articulando es esta superficie que es bien redondita, y la cavidad glenoidea, sí, es una concavidad, ¿bien? Esto permite, acá está haciendo un simple movimiento de aducción y aducción, bien, está acercando y alejando el miembro del plano medio, pero este tipo de articulación era el más móvil de todos. Ustedes fíjense que no hay mejor machete que su propio cuerpo, todos los movimientos que pueden hacer con el hombro, ¿sí? Pueden flexionar, pueden extender, pueden hacer circunducción, pueden hacer aducción y aducción que están viendo acá, ¿sí? Pueden hacer rotación interna, rotación externa, ¿sí? Este tipo de las articulaciones esferoides o las enartrosis, ¿sí? Son de las más móviles de todas, ¿bien? Habíamos dado en la diapo pasada el ejemplo de la articulación coxofemoral y la articulación glenohumeral, ¿sí? O escapulohumeral es también de ese tipo, ¿sí? Súper, súper importante, ¿bien? Acá obviamente, fíjense que están viendo solamente las superficies óseas, porque este estudio de radioscopía no permite ver otra información, ¿sí? A los huesos, a los ligamentos, ¿sí? A los músculos no los vamos a ver, eso lo podemos estudiar en una resonancia, ¿sí? Pero no en este tipo de estudio. Lo que está bueno es que tengan en cuenta, fíjense en acá, cómo queda un espacio entre una y otra. Eso es porque acá en el medio hay cartílago que, de vuelta, en la radiografía no lo podemos ver. ¿Sí? En este estudio que es radioscopía no se ve por un tema de densidades. ¿Sí? Es propicia que yo vea la densidad ósea y pierda información del resto de las estructuras. ¿Bien? Esta que tenemos acá es una articulación, ¿sí? De troquear, ¿sí? Fíjense en que tengo acá, este vuelve a ser el húmero, ¿sí? Este es el brazo, y acá tengo el cúbito, y este es el radio, los dos huesos que tenía en el antebrazo. Y esta es ese tipo de articulación, ¿sí? En tróclea, ¿sí? O en bisagra, ¿bien? Fíjense bien cómo lo único que puedo hacer es flexión y extensión, ¿bien? Y acá tenemos una mano, ¿bien? Que está, ¿sí? Haciéndome un movimiento de cerrar el puño, ¿bien? Y de paso me sirve acá para aclarar un poquito más lo que estaba diciendo al final de la otra diapo, ¿sí? Estos huesos que tenemos acá, que son 8, son los que me forman la muñeca, son conocidos como huesos del carpo, ¿sí?
Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Son 8 huesos en total. Todos esos me forman la muñeca. Después acá, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los metacarpianos, ¿bien? Que es lo que les decía, fíjense en que acá pueden ver el reborde de la mano, ¿sí? Entonces, estos son los huesos propiamente dichos de la mano. Y estas, que son 3, ¿sí? Que acá en el pulgar veo 2 nada más porque es una variación, ¿sí? El pulgar tiene solamente 2 y en el resto de los dedos tenemos 3, son las falanges, ¿sí? Fíjense en que tenemos 1, 2 y 3, y acá hay 2. Estas son las falanges, que es lo que uno protruye, ¿sí? Entonces, esta articulación que están viendo acá es la de encilla de montar o encaje recíproco. Fíjense que solamente está haciendo un deslizamiento, ¿sí? Sobre un solo plano, ¿bien? Y estas que tenemos acá son del tipo condilias, ¿bien? Y fíjense que las articulaciones no son tan redonditas como la que habíamos visto acá, pero sí tienen un movimiento bastante amplio, ¿sí? Es la articulación metacarpo-falángica, ¿sí? Y esta es la articulación, ¿sí? Entre el trapecio que tengo acá y el primer metacarpiano, que es este que está acá, ¿sí? Que eso habíamos dado el ejemplo. Entonces, las únicas que no tienen ejemplos acá, porque no les conseguí una imagen así tan buena como estas para verla, era la de deslizamiento, ¿sí? Y la otra que nos faltaría ver, así en imágenes reales, sería la de la que sea trocoide, ¿sí? La que era de giraba sobre su propio eje. Tampoco les pude conseguir una buena. Ahora sí, por separado les voy a subir unos videos chiquititos donde les muestran el movimiento de cada uno. Si se los ponía acá en el narrado, ¿sí? Hay una descompaginación entre lo que yo les iba contando y lo que se veía en las imágenes por una cuestión de medios, ¿bien? Y quedaba súper desprolijo. Así que se los subo aparte, pero quédense tranquilos que la idea es que esto tenga un súper refuerzo visual de lo que están viendo. Bien, esta es la diapo buchona con respecto a qué tiene una articulación sinovial. Hacia la derecha tienen de vuelta los 6 géneros que estuvimos viendo recién. Otro dibujo donde se puede ilustrar los movimientos por ahí, si no quedaba muy claro qué es lo que hacían con el anterior. Acá les puede quedar un poco más, ¿sí? Más en los ojos, ¿sí? Para entender bien qué está pasando. Y hacia la izquierda tenemos en los dos cuadritos la parte que me está buchoneando, los componentes que habíamos nombrado que me formaban una articulación sinovial, y bien sabemos que todas las sinoviales son diartrosis en cuanto a movimiento, son todas articulaciones móviles, ¿bien? Entonces, ¿qué tenía una articulación sinovial? Tenía una cápsula articular, ¿sí? Que esta me recubría a toda la articulación. Ahí va a encontrar una prolongación del periósteo, ¿sí? Que va a ser todo tejido fibroso. Iba a estar tapizada por una membrana sinovial, ¿sí? Que está recubriendo la superficie interna, ¿sí? Que de esa membrana es donde tengo las células que me secretan el líquido sinovial. Que este líquido sinovial tiene esa función de nutrirme todo, ¿sí? Y además de facilitar, ¿sí? Los movimientos que están haciendo estas articulaciones, ¿sí? Tenemos el cartílago hialino, que era lo que me recubría las superficies que están articulando. Recuerden que el objetivo de esto era evitar la degradación de las superficies, ¿bien? Porque no quiero que se rocen los huesos con hueso, tengo, ¿sí? Cartílago en el medio. Después tenemos, ¿sí? Los meniscos, que los meniscos no tenemos en todas las articulaciones sinoviales, sino en algunas, ¿sí? Que son tipos de almohadillas de cartílago, ¿bien? Que se van a ubicar entre superficies articulares para poder emparejar las superficies que están articulando, ¿bien? Y van a estar encargados de distribuir y acomodar el peso, ¿bien? Después tenemos a los ligamentos, que son una estructura que son de soporte, de contención, ¿sí? Que tienen todas las articulaciones, ¿bien? Son cordones de tejido fibroso, ¿bien? Están formados por tejido, ¿sí? Conectivo denso fibroso, ¿bien? Y su función es reforzar entonces a las articulaciones. Y luego tenemos a la bursa, que la bursa eran estas pequeñas bolsas de líquido sinovial, ¿sí? Que se encontraban en las articulaciones, ¿sí? Donde tengo el punto de apoyo con los tendones y también me están ayudando, ¿sí? A poder articular eso, ¿sí? Y poder realizar los movimientos necesarios sin que, ¿sí? Sufra la articulación en ese punto de apoyo, ¿bien? Que cuando se inflama la bursa, ustedes tienen esas patologías que tengo una bursitis. Es una inflamación de este sector dentro de una articulación. Bueno,
Terminamos con todo lo que era introducción al sistema óseo y empezamos con introducción al sistema muscular. Bien, este va a ser un poquito más fácil de llevar porque muchas de las funciones ya las veníamos conociendo cuando hablábamos en profundidad del tejido muscular. Bien, así que bueno, vamos tranquilos y ahora ya con esta segunda parte y última parte de la clase a ver un poco más de qué se trata todo este sistema muscular que tenemos. Bien, cuando hablamos del sistema muscular, ¿sí? Acá tenemos una agrupación de qué cosa, de músculos, ¿sí? En total hay más de 650 músculos. Si pensaban que los 206 huesos eran muchos, músculos tenemos, ¿sí? Millones más, ¿sí? En realidad no, millones no, ¿sí? Un par más. Bien, hablemos entonces ahora de las funciones de este sistema musculoesquelético de que ya veníamos hablando. Lo primero que tenemos ahí, y esto que lo hemos dicho muchas veces, es el tema de movimiento, ¿sí? Esto es a razón de que se puedan contraer. Dependiendo, ¿sí? de cómo se produce ese movimiento, de qué es lo que está haciendo el músculo para que haya movimiento, tienen diferentes, ¿sí? clasificaciones que pueden ser músculos agonistas, músculos fijadores, músculos sinergistas y músculos antagonistas. ¿Bien? Ahí en el costadito, ¿sí? tenían el GIF animado donde el que tenemos acá a la derecha, de vuelta, esperen que voy a poner el puntero láser, ¿sí? Ahí estamos. Este de acá es el bíceps, ¿sí? Ese músculo es agonista, que quiere decir que para producir movimiento tiene que acortarse. Este que está acá es el tríceps y ese es un antagonista. Ese produce movimiento cuando se relaja, ¿sí? Fíjense en que se contrae y se mueve el brazo para acá, se relaja y se mueve para abajo. En realidad el antebrazo se acerca al brazo, ¿sí? El antebrazo se aleja del brazo, ¿bien? Y tenemos flexión y extensión. Entonces, los agonistas son músculos que llegan al movimiento por contracción y los antagonistas son músculos que llegan al movimiento por relajación. En el medio tenemos a los fijadores, que la función de esto es, ya no escucharía el nombre, es dar sostén, ¿sí? Como son, por ejemplo, los músculos rectos en el abdomen, ¿bien? También de dar sostén están dando protección a todo lo que es esa parte. Y después tenemos a los sinergistas, que los sinergistas funcionan junto con los agonistas para estabilizar y dar dirección a ese movimiento, ¿bien? Entonces, cuando hablamos del movimiento, ¿sí? y la forma en que se llega a ese movimiento, a los músculos tenemos una clasificación que va a ser en agonistas, fijadores, sinergistas y antagonistas. Otra de las funciones grandes que tiene el sistema musculoesquelético es la de dar postura o tono muscular. Esto se hace, ¿sí? por lo que se llama contracción tónica. ¿Bien? Es un acortamiento de las fibras musculares, pero no tanto como para producir movimiento. Esto lo que hace es mantener a los músculos en posición, ¿sí? Y le da forma al cuerpo, ¿sí? Hace que la gravedad, por ejemplo, no nos haga todos deformes así porque tenemos una fuerza que está trabajando en contra de nosotros, ¿sí? Lo que hace es que ese peso esté distribuido de forma equilibrada, se sostienen esos músculos y tenemos la forma que tenemos nosotros, ¿bien? Nos da tonicidad, ¿bien? Después tenemos lo que es producción de calor. Los músculos, ¿sí? para su funcionamiento, necesitan un montón de energía que la van a obtener de la quema de esos carbohidratos y de los lípidos, ¿bien? Pero ojo que no solamente los músculos van a producir calor estando en movimiento, ¿sí? sino que en reposo también. Decimos que en reposo aproximadamente son responsables del 40% de todo el calor corporal y que en actividad básicamente estamos cerca del 80%, ¿bien? Porque obviamente si uno está corriendo, ¿sí? vamos a generar mucha más energía, nuestros músculos van a quemar más energía, ¿sí? y por lo tanto van a tener más gasto calórico y se produce calor. ¿sí? Esto tiene que ver con ese mecanismo de la contracción del que estuvimos hablando hace un ratito. Entonces nuestros músculos también nos forman parte de lo que es esa producción de calor que necesitamos nosotros para nuestra correcta supervivencia. ¿Bien? Otra cosa que no está acá, pero para que tengan en cuenta, los músculos son muy importantes al momento de la mímica, de la gesticulación, ¿sí? Todos los músculos que tenemos en la cara y eso, o sea, se los digo ahora aparte porque también es algo que depende de los libros que ustedes los puedan ver, los pueden tener como una de las funciones y eso es muy importante a lo que es la buena comunicación, la gesticularidad que tenemos nosotros, ¿bien? Pero principalmente me interesa que recuerden estas tres funciones: movimiento, tono muscular y producción de calor como funciones que tiene el sistema muscular.
Bien, recién habíamos hablado de un tipo de clasificación de los músculos según el movimiento, o sea, la acción que realizaban. Otro tipo de clasificación puede ser según su ubicación. En rasgos generales se clasifican en músculos superficiales y músculos profundos. ¿Bien? Los músculos superficiales son aquellos que están inmediatamente por debajo de la piel. Y estos músculos también le podemos decir músculos cutáneos. Y acá entran todos esos de los que había hablado al final de la diapo pasada, esos músculos de la mímica. Fíjense en que en la cara no tenemos mucho espacio como para que se vaya a la profundidad, ¿sí? Tenemos la piel y inmediatamente ahí tenemos los músculos, ¿bien? Después tenemos a los músculos profundos. Estos se encuentran por debajo de lo que es tejido subcutáneo y están recubiertos de los que se llaman fascias o aponeurosis, de las cuales vamos a hablar más adelante, ¿sí? Un ejemplo es el músculo redondo menor, eso es un ejemplo nada más, pero tengan esta idea de superficiales y profundos. ¿Cuáles son los superficiales? Los que están inmediatamente por debajo de la piel. Y los profundos tienen un plano mucho más hacia abajo, ¿sí? Mucho más internos que estos. Cuando se hablan de las regiones particulares, acuérdense que en anatomía es mucho el tema de separar para conquistar, ¿sí? Esa clasificación según la ubicación se puede determinar por planos, ¿sí? Primer plano, segundo plano, tercer plano, etcétera, ¿sí? Y por compartimientos, compartimento anterior, compartimento lateral, compartimento posterior, ¿sí? Entonces, en cuanto a la ubicación, ¿sí? Superficial y profundo es lo más grande que tenemos. Y después depende, ¿sí? Como uno lo vaya leyendo y como está explicado, nos pueden hablar de planos, ¿bien? Donde el primer plano va a ser más superficial y obviamente cuanto más aumente el número, más profundo va a estar ese músculo. Y por compartimientos que nos dan idea de la ubicación. Están hacia adelante, están hacia los costados, están atrás. Por ejemplo, si tomamos, ¿sí? Lo que sería el brazo, decimos que el bíceps forma parte del compartimiento anterior, mientras que el tríceps forma parte del compartimento posterior, ¿sí? Esto obviamente en qué tipo de posición, posición anatómica, de vuelta porque era tan importante esa posición anatómica para saber de lo que me estaban hablando. Bien, y acá tenemos ese ejemplo de lo que hablamos recién. Hacia lo que es la izquierda tenemos los músculos superficiales, ¿sí? Ejemplo, acá tenemos este que está acá, que es el pectoral mayor, este músculo que está acá, que es el deltoides, ¿bien? Estos músculos que son los oblicuos abdominales, ¿bien? Y después tenemos músculos que son más profundos, ¿sí? Los tenemos acá del lado derecho. Fíjense en que para yo poder ver estos músculos acá en la imagen, tuve que incluso remover a los músculos superficiales, si no, no hubiésemos llegado a poder verlos acá, ¿sí? Tenemos a los serratos, ¿bien? Al recto abdominal, ¿bien? Al sartorio, ¿bien? Todos músculos que son mucho más profundos, ¿bien? Me interesa que ustedes sepan los músculos, los nombres de estos músculos. No, chicos, yo quiero que les quede bien ese concepto de cuáles son los músculos superficiales, cuáles son los músculos profundos y que además me hayan entendido esa clasificación que puede ser entre planos o compartimientos, ¿bien? Eso es lo más interesante en cuanto a esta clasificación de los músculos según su ubicación. La siguiente clasificación de los músculos es según la forma que estos tienen, según su morfología. Y acá tenemos una mayor variabilidad en cuanto a cuáles son las categorías en que los podemos, ¿sí?, seccionar a cada uno de ellos. Tenemos músculos planos, músculos penados, músculos fusiformes, cuadrados, circulares o también llamados esfinterianos, poligástricos o también llamados multicefálicos. ¿Bien? Estos para que tengan, yo les vengo diciendo, hay unas diapositivas que son muchones o guía. Estos son todas las clasificaciones que tenemos según su forma y ahora vamos a hablar de cada uno de ellos en particular y sobre todo todos estos músculos que tenemos acá los vamos a poner a un costadito para poder identificar cuál es cuál de todos estos que tenemos en las imágenes. Muchas de las clasificaciones de los músculos en cuanto a su morfología tienen que ver con la distribución de sus fibras. En el caso de los músculos planos, lo que tienen son fibras en posición paralela o distribución paralela y en general están recubiertos por aponeurosis. Los músculos penados tienen forma como si fuera de pluma, ¿sí? Dependiendo, ¿sí?, cómo se distribuyen, pueden ser unipenados, pueden ser bipenados o pueden ser multipenados, ¿sí? Acá tendríamos, este sería unipenado, este sería bipenado, fíjense en esta distribución de hacia un lado y hacia el otro, y este que tiene muchos más, este sería multipenado.
Después tenemos acá a los que son los fusiformes, tienen forma de huso, ¿sí? Con un vientre redondeado y grueso y extremos que terminan en punta. Para que ustedes vean bien acá, déjenme ver que acá tenemos la pluma, ¿sí? Fusiforme es esto. Ahí está, ¿sí? Fíjense, obviamente, chicos, tengo el pad de la compu, no es un wow dibujo, pero para que entiendan esto, ¿sí? Eso es forma de uso, ¿sí? Un vientre redondeado y grueso, que sería esta parte de acá, ¿bien? Y los extremos están más aplanados y terminan en punta. Estos son los llamados músculos fusiformes. Los músculos cuadrados, ¿sí? Estos son fáciles de identificar porque, tal como un cuadrado, tienen sus 4 lados iguales. Los músculos circulares, ¿sí? También les decíamos esfinterianos, porque estos son los encargados de rodear una apertura o un orificio corporal, ¿sí? Y cuando se contraen logran que se estrechen y que se cierren, ¿sí? Por eso son esfínteres, ¿bien? Esfínteres, por ejemplo, el esfínter anal, ¿sí? O el esfínter urinario, ¿sí? Estas cosas, entonces tenemos esfínteres que son voluntarios y hay esfínteres que son involuntarios, como puede ser el esfínter urinario interno, ¿bien? Y por último tenemos a los músculos que son poligástricos, ¿sí? O multicefálicos, porque estos tienen más de un vientre, que es esa parte, ¿sí? Intermedio, o tienen más de una cabeza, que es esa partecita donde van a hacer las inserciones. Entonces, poligástricos o multicefálicos, dependiendo si tuvieran más de un vientre, poligástricos, más de una cabeza, multicefálicos. Todo lo que tenemos en esta diapo ya lo fuimos charlando, o lo charlamos cuando vimos tejidos, o lo charlamos hace un rato cuando hablábamos de los movimientos que hacían los músculos, o cuando hablábamos, ¿sí? En la presentación de que el sistema nervioso se encargaba, ¿sí? De darle órdenes a los músculos. Pero para que no quede nada colgado, ¿sí? Ya que habíamos detallado las clasificaciones según la forma y según la ubicación, nos tiene que quedar en claro que hay otras formas de clasificar a los músculos, ¿sí? Que van a ser según la inervación, o sea, cómo están controlados. Ya hablamos de músculos voluntarios, de músculos involuntarios, de músculos autónomos y de músculos mixtos. Hablamos de los músculos según la función que van a hacer, y esa función puede ser individual o puede ser en forma grupal. Cuando hablamos de individual podemos hablar de flexores, extensores, aductores, pronadores, supinadores, ¿sí? Dependiendo de qué están haciendo. En forma grupal, ¿sí? También podemos decir directamente agruparlos en sinergistas, agonistas, antagonistas, en fijadores, ¿bien? Y después, según la forma de sus células, ¿sí? Según el tejido que los componen, podemos decir que son músculos lisos, son músculos estriados esqueléticos o son músculos estriados cardíacos. ¿Bien? Entonces esto es más que nada para que no quede nada colgado todo lo que estuvimos diciendo, ¿sí? Desde que empezamos a hablar del sistema muscular y que tengan bien en claro que hay otras clasificaciones donde nos dan diferentes informaciones sobre lo que son los músculos. ¿Bien? En un lado me están dando la información sobre cómo están inervados, de qué características tienen sus células, qué acción está haciendo, dónde están, ¿bien? Y qué forma tienen. Dependiendo yo a dónde le quiera poner el énfasis, qué tipo de clasificación de los músculos voy a utilizar. Bien, tendones y ligamentos, ¿sí? Ya con esto estamos por terminar. ¿Qué son los tendones y qué son los ligamentos? Prolongaciones de algo que se llama tejido conectivo fibroso. Tienen la característica de que son extremadamente resistentes que adoptan diferentes, ¿sí? Formas, por eso tienen formas variables. Generalmente en lo que es el aspecto, cuando los identificamos visualmente, son nacarados o de un color que es blanco brillante, ¿sí? Y la diferencia entre tendones y ligamentos está en su función. Los ligamentos van a unir huesos entre sí, mientras que los tendones unen a los músculos a los huesos. O sea que los tendones hacen que los músculos se puedan insertar en los huesos, ¿sí? Mientras que los ligamentos van a permitir que los huesos se unan entre sí, como estamos viendo allá en lo que sería la mano, y fíjense en toda esa unión entre lo que va a ser el carpo y entre los que son los metacarpianos y las falanges. Bien, entonces, ligamentos y tendones están hechos de tejido conectivo fibroso, ¿sí? Y dependiendo de su función, ligamentos unen los huesos entre sí, mientras que los tendones unen a los músculos a sus huesos, permiten la inserción del músculo en el hueso.
Con esto ya estamos terminando. Vamos a hablar de fascias, aponeurosis o vainas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de aquel material, ¿sí?, que va a encargarse de envolver y de revestir a las estructuras profundas del cuerpo. Asociado a lo que son los músculos, y para que ustedes vean que en algún momento se han cruzado con una aponeurosis, yo siempre digo lo mismo. Ahora, mira el corte de carne, donde es más obvio esto, es el peseto, cuando uno lo prepara para las milanesas, y tiene como esa telita transparente que uno las puede sacar y la podemos estirar y abajo queda la carne. Esa es justamente la aponeurosis. Bien, según como la división, podemos hablar de fases, aponeurosis o vainas superficiales, profundas o de revestimiento. Las que van a ser superficiales van a estar constituyendo lo que es el tejido subcutáneo. Las profundas van a ser un tejido conectivo denso y organizado, y lo que es importante es que estas no van a tener grasa. Y por último, las que son de revestimiento, ¿sí?, como esta que les comentaba recién en ese corte de carne, van a estar en la parte interna de esas fascias profundas y van a ser las encargadas de revestir estructuras todavía más profundas, como van a ser los músculos o los paquetes neuromusculares, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?, a uno de esos músculos, fíjense, fibras musculares, ¿bien? Y esta fascia, que es lo que me lo está recubriendo y dándole el soporte, el sostén para que esté todo organizado, ¿bien? Y en este costado, por esto es difícil de identificar, lo que están viendo acá es un muslo, la región inguinal, ¿sí?, lo que es el triángulo femoral, y están viendo acá cómo se ha corrido lo que es esta vaina, los vasos femorales, y tenemos el paquete vasculonervioso de este que habíamos hablado, que era vena, arteria y nervio, ¿bien? Entonces, fases, aponeurosis y vainas, que es lo que más me interesa, que ustedes recuerden que van a ser el material de envoltorio y de revestimiento de las estructuras profundas del cuerpo. Pueden ser superficiales, pueden ser profundas o pueden ser de revestimiento. Con eso yo ya estoy contenta. Bien, chicos, y eso fue todo entonces, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda que tengan con respecto al material que están viendo acá, lo que no se haya entendido, lo que quieran que les explique de otra manera, saben que me hacen llegar sus dudas o sus comentarios y lo vemos, ¿sí?, en mayor detalle. Bien, entonces cualquier cosa, espero sus mensajitos, nos vemos en la próxima clase.